El aire dentro de la funeraria San Miguel estaba espeso, cargado del aroma de las flores blancas y el incienso que quemaban sin parar. Sofía Mendoza se ajustó el rebozo negro sobre los hombros mientras observaba el féretro de doña Carmen, su suegra, rodeado de coronas y veladoras parpadeantes. «Descanse en paz, doña Carmen», murmuró, santiguándose con movimientos automáticos que había repetido cientos de veces en las últimas 40. Su esposo Ricardo debería estar a su lado, consolándola, pero había desaparecido hace más de una hora con la excusa de resolver unos pendientes del velorio. Típico de él, pensó Sofía. Siempre encontraba la manera de escabullirse cuando más lo necesitaba. Los invitados llegaban en oleadas constantes, vecinos de la colonia, compadres, familiares lejanos que aparecían solo en estas ocasiones, todos con la misma expresión de pésame ensayado y las mismas frases de condolencia que sonaban vacías después de escucharlas tantas veces. «Mis condolencias, Sofía. Doña Carmen era una santa», le dijo la comadre Esperanza, apretándole las manos con fuerza. «Gracias, comadre. Así era mi suegra, una mujer de oro». Pero mientras sonreía y agradecía, Sofía no podía sacarse de la cabeza la extraña sensación que la había acompañado toda la semana. Ricardo había estado actuando de manera muy rara, salidas nocturnas inexplicables, llamadas que cortaba cuando ella se acercaba, y esa sonrisa nerviosa que ponía cada vez que le preguntaba algo. Un murmullo cerca de la entrada llamó su atención. Varias mujeres cuchicheaban mientras miraban hacia la... Sofía siguió sus miradas y vio entrar a una mujer que no reconoció. Alta, delgada, vestida con un elegante traje negro que contrastaba con su piel morena. Llevaba lentes oscuros a pesar de estar en un lugar cerrado. La mujer desconocida se dirigió directamente al féretro, se arrodilló y rezó en voz baja. Había algo en su postura, en la manera íntima como se dirigía a la difunta, que le resultó extraño a Sofía. «¿Quién será?», se preguntó en voz alta. «No sé, nunca la había visto», comentó su cuñada Leticia, acercándose. «Pero fíjate cómo reza, como si conociera muy bien a mamá». Sofía siguió observando a la misteriosa mujer, quien después de persignarse, se dirigió hacia un rincón apartado del... Fue entonces cuando Ricardo apareció como si hubiera estado esperando. Se acercó a la mujer con pasos cautelosos, mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie lo... Le puso la mano en el hombro y le susurró algo al oído. El corazón de Sofía se aceleró. Algo no estaba bien. Sofía se disculpó con los invitados y caminó lentamente hacia el rincón donde había visto a Ricardo con la mujer desconocida. Sus zapatos negros de tacón bajo hacían un sonido suave contra el piso de mármol de la funeraria, pero el ruido de las conversaciones y los rezos ahogaba sus pasos. Se escondió detrás de una columna decorada con flores, desde donde podía ver y escuchar sin ser vista. «No debiste venir, Mónica», murmuró Ricardo con voz tensa. «Es muy arriesgado». «Tenía que hacerlo», respondió la mujer, quitándose los lentes oscuros y revelando unos ojos verdes intensos. «Tu mamá también era importante para mí, ¿lo olvidas?». Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su suegra conocía a esta mujer. ¿Y por qué Ricardo hablaba con ella como si? «Mónica, por favor, Sofía está aquí, toda mi familia está aquí, si alguien nos ve juntos». «¿Y qué? ¿Vas a seguir ocultándome para siempre?». La voz de Mónica se elevó ligeramente, cargada de frustración. «Llevamos 3 años así, Ricardo. 3 años esperando a que tengas el valor de decirle la verdad a tu esposa. 3 años». Las palabras resonaron en la mente de Sofía como campanas funerarias. 3 años de mentiras, 3 años de engaños mientras ella cuidaba de la casa, trabajaba en el mercado y atendía a su suegra enferma. «Cálmate, mi amor». Ricardo tomó la mano de Mónica y la apretó. «Después del velorio hablaremos. Te prometo que pronto arreglaremos esto». «Eso me dijiste cuando murió tu papá y cuando te operaron de la vesícula y ahora que murió doña Carmen. Siempre hay una excusa, Ricardo». Sofía tuvo que agarrarse de la columna para no caerse. Sus piernas temblaban y sentía que el aire le faltaba. 20 años de matrimonio, 20 años de ser la esposa fiel, y él la había estado traicionando con esta mujer. «Después del entierro, lo prometo», insistió Ricardo. «Dame unos días más para pensar cómo decírselo a Sofía. Ella no se lo merece. Pero tampoco tú mereces seguir esperando». Mónica suspiró y se volvió a poner los lentes. «Está bien, Ricardo, pero esta es la última vez que acepto esperar. O te decides, o me voy definitivamente». Se alejó caminando entre los invitados, saludando a algunas personas como si realmente conociera. Sofía la vio salir por la puerta principal, mientras Ricardo regresaba al área principal del velorio, acomodándose la corbata y poniendo una expresión de... Sofía permaneció escondida unos minutos más, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su mundo se había desmoronado en cuestión de minutos, justo cuando estaba despidiendo a su suegra, la mujer que la había acogido como a una hija. Cuando finalmente regresó con los invitados, Ricardo se acercó a ella con una sonrisa que ahora le parecía completamente falsa.
¿Dónde andabas, mi amor? Te estuve buscando. Por ahí, saludando a la gente, respondió Sofía, sorprendida de lo normal que sonaba su voz, a pesar de la tormenta que tenía por dentro. ¿Estás bien? Te ves pálida. Por un momento, Sofía estuvo a punto de confrontarlo ahí mismo, de gritarle que era un mentiroso y un traidor frente a todos los invitados, pero algo la detuvo. Una voz interior le dijo que esperara, que pensara bien antes. Estoy bien, solo cansada. Han sido días muy pesados. Ricardo le puso el brazo alrededor de los hombros en un gesto que antes la consolaba y ahora le daba náuseas. Ya falta poco. Mañana después del entierro podremos descansar. Descansar, como si fuera tan fácil, como si no acabara de descubrir que su matrimonio era una mentira. Esa noche, Sofía no pudo dormir ni un minuto. Se quedó acostada en la cama, escuchando la respiración tranquila de Ricardo, quien dormía como si no tuviera ninguna preocupación en él, como si no hubiera destrozado una vida con sus mentiras. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa mujer, Mónica, y escuchaba sus palabras. Llevamos 3 años así, Ricardo. 3 años esperando a que tengas el valor de decirle la verdad a tu esposa. 3 años de 3 años durante los cuales ella había sido la esposa perfecta, cocinando sus comidas favoritas, lavando su ropa, cuidando a su madre enferma, trabajando en el puesto de frutas del mercado para ayudar con los gastos de la casa. Se levantó silenciosamente y fue a la cocina. Preparó un té de manzanilla, esperando que la calmara, pero ni siquiera el aroma familiar logró tranquilizar su mente acelerada. Se sentó en la mesa donde había desayunado con Ricardo miles de veces, en sus 20 años la misma mesa donde habían planeado el futuro, donde habían hablado de tener hijos que llegaron, donde habían discutido los problemas económicos y las preocupaciones familiares. Todo había sido una mentira. Tomó su celular y buscó el número de su hermana Esperanza. Eran las 3 de la mañana, pero necesitaba hablar con alguien antes de volverse loca. ¿Sofía? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? La voz de Esperanza sonaba adormilada y preocupada. Perdóname por despertarte, pero necesito contarte algo y no puede esperar. Dime, hermana, ¿qué pasó? Sofía le contó todo. La mujer misteriosa en el velorio, la conversación que había escuchado escondida, los 3 años de engaño. Su hermana la escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas específicas. Ese desgraciado, murmuró Esperanza cuando Sofía terminó de contar. 20 años tiraste a la basura por ese hombre, Sofía. 20 años de tu vida. No sé qué hacer, Mi cabeza es un caos. Lo primero que tienes que hacer es confrontarlo, exigir explicaciones. Y después, largarlo de la casa a patadas. ¿Y si me niega todo? ¿Y si dice que malentendí? Hermana, tú sabes lo que escuchaste. No hay manera de malentender, llevamos 3 años así. Y mi amor, Sofía suspiró. Su hermana tenía razón, pero enfrentar a Ricardo significaba aceptar que su matrimonio había terminado. Significaba empezar de nuevo a los 45 años, sin hijos, sin ahorros propios, con solo el puesto del mercado como fuente de ingresos. ¿Y si en lugar de confrontarlo directamente, busco más pruebas primero? ¿Para qué quieres más pruebas? ¿No es suficiente con lo que viste? Quiero saber todo. ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo la conoció? ¿Dónde se ven? Quiero saber exactamente con qué clase de hombre me casé. Hubo un silencio del otro lado del... Sofía, ten cuidado. A veces es mejor no saber todos los... Solo te van a lastimar más. Ya estoy lastimada, Ya no me puede doler más de lo que me duele. Está bien. Si eso es lo que quieres, te ayudo. Pero prométeme que cuando tengas toda la información, vas a actuar. No te quedes callada tragándote el dolor. Te lo prometo. Después de colgar, Sofía se quedó en la cocina hasta que amaneció, planeando su estrategia. No sería la esposa engañada que se queda callada y sufre en silencio. Ricardo le había dado la oportunidad perfecta para conocer su verdadero rostro, y ella la iba a aprovechar. Si quería jugar sucio, ella le iba a enseñar lo que era jugar sucio de verdad. El cementerio Jardines de la Paz estaba lleno de gente que había llegado a despedir a doña Carmen. El cielo estaba nublado, como si hasta el clima quisiera acompañar el dolor de la familia. Sofía caminaba detrás del féretro con paso firme, pero su mente estaba completamente enfocada en observar a Ricardo. Su esposo llevaba el rostro compungido, recibía las condolencias de los asistentes y agradecía las muestras de cariño hacia su difunta madre. Para cualquiera que lo viera, parecía un hijo dolido despidiendo a su mamá. Pero Sofía ahora podía ver a través de su actuación. Durante el sermón del padre Martínez, Sofía no dejó de escanear la MUD buscando a Mónica. No la vio por ningún lado, pero eso no significaba que no estuviera escondida entre la gente. Doña Carmen fue una mujer ejemplar.
decía el sacerdote, que dedicó su vida a su familia y a ayudar a los más necesitados. Dejó un legado de amor y bondad que perdurará en el corazón de todos los que la conocimos. Sofía sintió una punzada de dolor. Su suegra había sido realmente una buena mujer, siempre cariñosa siempre tratándola como a la hija que nunca. Le dolía que Ricardo estuviera manchando su memoria con esta situación. Cuando bajaron el ataúd, Ricardo se quebró, o al menos eso parecía. Lloró con sollozos profundos, abrazándose a Sofía como si fuera su salvación, pero ella ya no sentía compasión solo asco. Ya, le susurró Sofía, interpretando su papel de esposa comprensiva. Tu mamá está descansando, ya no sufre. Después de la ceremonia, los invitados comenzaron a retirarse. Los familiares más cercanos se quedaron un rato más, compartiendo anécdotas sobre doña Carmen. Sofía participó en las conversaciones, pero mantenía un ojo en Ricardo. Fue entonces cuando lo vio. Su esposo sacó discretamente el celular y revisó un mensaje. Su expresión cambió sutilmente, y Sofía notó una pequeña sonrisa que trató de disimular. Seguramente es ella, pensó. Ricardo, lo llamó su cuñada Leticia. ¿Nos vamos ya? Los niños están cansados y mañana hay que trabajar. Claro, claro. Solo déjenme despedirme de unas personas y nos vamos. Ricardo se alejó hacia un grupo de conocidos, pero Sofía notó que en realidad se dirigía hacia la salida del cementerio. Lo siguió a distancia, manteniéndose entre la gente para no ser vista. En el estacionamiento, vio a Ricardo hablando por teléfono junto a su camioneta. Estaba de espaldas a ella, pero por su postura corporal, era evidente que era una conversación íntima. Sí, mi amor, ya terminó todo. Fue muy difícil. Sí, te entiendo, pero no podía faltar. Esta noche no puedo. Está toda la familia en casa. Mañana en la tarde, como siempre. Yo también te amo. Sofía sintió que la sangre le... ¿Cómo se atrevía a decirle te amo a otra mujer el mismo día que enterraba a su madre? Regresó rápidamente con el grupo familiar, antes de que Ricardo terminara su llamada. ¿Dónde andabas?, le preguntó Esperanza, que había notado su ausencia. Fui al baño, mintió Sofía. Cuando Ricardo regresó, ya tenía otra vez su máscara de viudo doliente bien puesta. ¿Nos vamos?, preguntó. Estoy muy cansado. Durante el trayecto a casa, Sofía iba en silencio mientras Ricardo manejaba. Su hermana Esperanza y su cuñada Leticia conversaban en el asiento de atrás sobre los preparativos para el novenario. Mañana empezamos las novenas, decía Leticia. Esperanza, ¿tú puedes traer las flores para el altar? Claro, sin problema. ¿Y tú, Sofía? ¿Necesitas ayuda con algo? Sofía tardó en responder. Estaba pensando en que mañana en la tarde Ricardo tenía cita con su amante. No, gracias. Yo me encargo de la comida. Pero en su mente ya estaba planeando algo muy diferente para mañana en la tarde. Esa noche, después de que se fueron todos los familiares, Sofía y Ricardo se quedaron solos en casa. Él se sirvió un tequila y se sentó en su sillón favorito, frente al televisor. «Qué día tan pesado», suspiró. «Mi mamá ya está descansando, pero ahora viene todo lo del testamento, los papeles, el novenario». «Sí, han sido días muy duros», respondió Sofía desde la cocina, mientras lavaba los platos que habían usado durante la reunión familiar. Observó a Ricardo desde el fregadero. Parecía relajado, incluso aliviado. Seguramente pensaba que había logrado pasar el día sin que nadie sospechara nada. «Oye, Sofía, mañana en la tarde tengo que salir unas horas. Necesito ir al banco a revisar unas cosas de mí y también pasar por la notaría». Ahí estaba. La mentira salía tan naturalmente de sus labios que Sofía se preguntó cuántas veces se habría tragado esas excusas en los últimos 3 años. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó, poniendo a prueba su reacción. «No, no es necesario. Además, tú tienes que preparar todo para la novena. Va a venir mucha gente». «Tienes razón». Ricardo se levantó y se acercó a ella. Le puso las manos en los hombros y le dio un beso en la... «Gracias por todo, mi amor. No sé qué haría sin ti. Eres la mejor esposa del mundo». Sofía tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse de él. Sus caricias le causaban repulsión ahora que sabía la verdad. «Anda, vamos a dormir. Mañana será otro día largo». Pero Sofía no tenía intenciones de dormir. En cuanto Ricardo comenzó a roncar, se levantó silenciosamente y fue a la sala. Tomó el celular de Ricardo, que había dejado cargando en la mesa del comedor. Tenía contraseña, pero Sofía la conocía. Era la fecha de cumpleaños de su suegra. ¡Qué ironía! Fue directamente a los mensajes. Había varios de familiares y conocidos dando el pésame, pero también había una conversación que le llamó la atención. El contacto aparecía guardado como Mónica, trabajo. Los mensajes más recientes eran del día anterior. Mónica, trabajo. ¿A qué hora es el entierro mañana? Ricardo. A las 11 en Jardines de la Paz. Mónica, trabajo. Quiero ir, pero desde lejos. No quiero causarte problemas. Ricardo. Mejor no vayas, mi amor. Es muy arriesgado. Mónica, trabajo. Necesito despedirme de ella, Ricardo. Tu mamá fue muy buena conmigo. Sofía siguió leyendo hacia atrás.
Los mensajes se volvían cada vez más íntimos. Ricardo, te amo tanto. No aguanto más esta situación. Mónica, trabajo. Yo también te amo, pero estoy cansada de esconderme. Ricardo, pronto todo va a cambiar, te lo prometo. Había fotos también. Fotos de Ricardo y Mónica en restaurantes, en parques, en lo que parecía ser un departamento. Se veían felices, enamorados, como una pareja normal. Una foto en particular le rompió el corazón. Ricardo y Mónica brindando con copas de vino, ella con un anillo en el dedo anular. El mensaje que acompañaba la foto decía: algún día será oficial. Sofía siguió revisando hasta encontrar mensajes de hacía varios meses. Mónica, trabajo. Tu mamá me preguntó cuándo nos vamos a casar. No supe qué decirle. Ricardo, ¿mi mamá sabe de nosotros? Mónica, trabajo. Sí, Ricardo, ha sabido desde el principio. Ella me apoya, dice que merezco ser feliz contigo. El mundo de Sofía se desplomó completamente. Su suegra, la mujer que la había querido como a una hija, sabía del engaño y lo apoyaba. No solo la habían traicionado Ricardo, sino también la persona en quien más confiaba después de él. Copió el número de teléfono de Mónica en un papel y siguió investigando. Revisó las llamadas. Hablaban todos los días, a veces varias veces. Revisó las ubicaciones compartidas. Ricardo había estado mintiendo constantemente sobre dónde se encontraba. Cuando vio suficiente, regresó el celular a su lugar y volvió a la cama. Ricardo seguía durmiendo profundamente, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Sofía se quedó despierta el resto de la noche, planeando cada detalle de lo que haría al día siguiente. Ya no era solo dolor lo que sentía, era algo más fuerte, más peligroso. Era sed de venganza. Al día siguiente, Sofía se despertó temprano y preparó el desayuno como si fuera un día normal. Ricardo bajó ya vestido para el trabajo, con la misma rutina de siempre. Buenos días, mi amor. Le dio un beso en la mejilla. ¿Cómo dormiste? Bien, mintió Sofía, sirviéndole café y huevos rancheros. Recuerda que hoy en la tarde tengo que salir por lo del banco y la notaría. Regreso como a las 6 para la novena. Perfecto, yo tengo todo bajo control aquí. Después de que Ricardo se fue, Sofía llamó a su hermana Esperanza. Espe, necesito que me hagas un favor muy grande. Dime, hermana, ¿podrías quedarte esta tarde ayudándome con los preparativos de la noche? Pero quiero que traigas a tu comadre Dolores, la que trabaja en el registro civil. ¿Para qué necesitas a Dolores? Necesito que me investigue a una persona. Se llama Mónica. No sé su apellido completo, pero tengo su número de teléfono. Esperanza se quedó callada Sofía, ¿ya decidiste qué vas a hacer? Sí, hermana, pero primero necesito saber exactamente con quién me las estoy viendo. Está bien. Dolores llegará conmigo como a las 2 de la tarde. Mientras tanto, Sofía tenía otra misión. Llamó al puesto de frutas del mercado donde trabajaba. Buenos días, don Aurelio. Habla Sofía. Buenos días, Sofía. Mis condolencias por doña Carmen. Gracias, don Aurelio. Oiga, necesito pedirle un favor. ¿Podría cubrirme el puesto esta tarde? Es que tengo unos pendientes urgentes que resolver. Claro, Sofía. No hay problema. Tómate el tiempo que necesite. A las 12 del mediodía, Sofía llamó a un taxi. Le dio al chofer una dirección que había memorizado del celular de Ricardo. El lugar donde había estado ayer, según su ubicación compartida, era un conjunto de departamentos en una zona de clase media de la ciudad. Edificios modernos, con jardines bien cuidados y seguridad privada. Espéreme aquí, por favor, le pidió al taxista. Solo voy a preguntar algo rápido. Se acercó al guardia de seguridad. Buenos días. Disculpe, ¿sabe si en este conjunto vive una señorita Mónica? Es que soy su prima y se me perdió su dirección exacta. El guardia la miró con desconfianza. ¿Mónica cómo? Es que solo la conozco por Mónica. Es alta, morena clara, trabaja en... Sofía improvisó. En una oficina por el centro. Ah, sí. Mónica Herrera. Vive en el departamento 204 del edificio B. Gracias, muy amable. Sofía regresó al taxi con el corazón acelerado. Ya tenía el apellido completo y la dirección. Ahora faltaba el siguiente paso. Lléveme de regreso al mercado, por favor. En el mercado, buscó a doña Celia, una señora que tenía un puesto de jugos y que conocía a todo el mundo en la zona. Doña Celia, ¿usted no conoce a una tal Mónica Herrera? Morena clara, como de 30 años. ¿Mónica Herrera? Claro que sí. Trabaja en la clínica dental del doctor Ramírez, aquí a 3 cuadras. Es la recepcionista. ¿Por qué preguntas, hija? No. Nada importante, solo quería ubicar a una persona. Sofía sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Mónica trabajaba muy cerca del mercado donde ella tenía su puesto. Seguramente así había conocido a Ricardo, cuando él iba a visitarla durante sus horas de trabajo. Regresó a casa justo cuando llegaban Esperanza y su comadre Dolores. ¿Cómo te fue, hermana?, preguntó Esperanza. Muy bien, ya tengo toda la información que necesitaba.
Dolores era una mujer pequeña y eficiente, con más de 20 años trabajando en el registro. Conocía todos los trucos para conseguir información personal. A ver, Sofía, dame todos los datos que tengas. Sofía le dio el nombre completo, la dirección y el número de... Dame una hora y te consigo todo. Su acta de nacimiento, si está casada, si tiene hijos, dónde trabaja, todo. Mientras Dolores hacía sus investigaciones, Sofía y Esperanza prepararon la comida para la novena, pero la mente de Sofía estaba en otra parte. Sofía, le dijo su hermana en voz baja, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Una vez que sepas todo, ya no hay vuelta atrás. Estoy segura, Espe. Necesito saber la verdad completa. Una hora después, Dolores regresó con una carpeta llena de papeles. Aquí está todo, Sofía. Y créeme, tienes material de sobra para lo que quieras hacer. Sofía abrió la carpeta que le había traído Dolores y comenzó a revisar los documentos. Con cada página que su asombro crecía. Mónica Herrera Castillo, leyó en voz alta. 28 años, soltera, sin hijos. Trabaja como recepcionista en la Clínica Dental Ramírez desde hace 4 años. Sigue leyendo. La animó Dolores. Lo interesante viene después. Sofía encontró un documento que la dejó sin aliento. Una solicitud de crédito hipotecario a nombre de Mónica Herrera, pero con Ricardo Mendoza como aval y codeudor. ¿Esto qué significa?, preguntó, mostrándole el papel a Dolores. Significa que tu marido le ayudó a conseguir el departamento donde vive. Él es responsable de los pagos si ella no puede cubrirlos. Pero, ¿cómo puede ser aval sin que yo lo sepa? Estamos casados bajo sociedad conyugal. Ah, esa es la parte más interesante, dijo Dolores, sacando otro documento. Mira esto. Era una escritura de constitución de una empresa llamada Distribuidora Mendoza y Asociados, firmada hace 2 años. Ricardo aparecía como socio mayoritario y Mónica como socia minoritaria. ¿Una empresa? ¿Qué empresa? Esperanza tomó los papeles y los revisó. Sofía, según esto, Ricardo y esta mujer son socios en un negocio de distribución de productos médicos para consultorios dentales. Pero él nunca me dijo nada de ninguna empresa, murmuró Sofía, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Hay más, continuó Dolores. Revisé los movimientos bancarios de la empresa. Han tenido ingresos muy buenos en los últimos 2 años. Estamos hablando de mucho dinero, Sofía. Dolores le mostró estados de cuenta bancarios que había conseguido a través de su contacto. La empresa había facturado más de 2 millones de pesos en el último año. ¿Y todo este dinero dónde está?, preguntó Sofía. Esa es la pregunta del millón, porque según estos documentos, la empresa tiene cuentas bancarias separadas. Y tu marido es el único autorizado para manejarlas. Sofía se sintió mareada. No solo la había engañado con otra mujer, sino que además había estado manejando un negocio millonario a sus espaldas. Espe, durante todos estos años, yo he estado trabajando en el mercado para ayudar con los gastos de la casa, preocupándome por cada peso que gastamos, y él tenía una empresa millonaria. Hermana, esto es mucho más grave de lo que pensábamos, dijo Esperanza abrazándola. No solo te está siendo infiel, te está robando. Dolores siguió revisando papeles. Aquí hay algo más que te va a interesar. Mónica Herrera compró un carro el año pasado, un Honda Civic modelo reciente. ¿Y adivina quién aparece como el que hizo el enganche? Ricardo, susurró Sofía. Exactamente, 50,000 pesos de enganche, pagados desde una cuenta personal de tu marido que tú seguramente ni sabías que existía. Sofía tomó todos los papeles y los organizó en orden cronológico. La historia que emergía era clara. Ricardo había conocido a Mónica en la clínica dental hace 4 años. Primero habían sido amantes, después socios comerciales, y finalmente él la había estado manteniendo como si fuera su verdadera esposa. Dolores, ¿hay algo más? Sí. Algo que encontré por casualidad. Mónica Herrera tiene programado un viaje a Cancún la próxima semana. Boletos para 2 personas, hotel de lujo, todo pagado. ¿La próxima semana? Sofía hizo cálculos mentales. Esa es la semana que Ricardo me dijo que tenía que ir a Guadalajara por trabajo. Pues ya sabemos a dónde va realmente tu marido, comentó Esperanza con amargura. Sofía se quedó en silencio, asimilando toda la información. Ya no era solo una aventura. Era una segunda vida completa que Ricardo había construido a sus espaldas, usando el dinero que por derecho también era de ella. Dolores, ¿todo esto es suficiente para demandarlo por fraude y administración fraudulenta? Más que suficiente, y con estos documentos puedes reclamar la mitad de todo: la empresa, las cuentas bancarias, las propiedades. Y si además tienes pruebas de la infidelidad, puedes pedir divorcio con causales y quedarte con una buena parte de los bienes. ¿Y qué necesito para comprobar la infidelidad? Fotos, videos, testigos, mensajes, cualquier cosa que demuestre que mantiene una relación extramarital. Sofía sonrió por primera vez en días, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar las armas que necesitaba para una guerra.
Perfecto. Entonces esta tarde vamos a conseguir esas pruebas. A las 2 de la tarde, Ricardo regresó a casa para cambiarse de ropa antes de su supuesta cita en el banco. ¿Cómo vas con los preparativos de la novena?, le preguntó a Sofía mientras se ponía una camisa limpia y se echaba loción. Todo listo. Esperanza está ayudándome con la comida. Perfecto. Regreso a las 6. A más tardar. Sofía lo vio arreglarse con más cuidado Se puso la camisa que ella le había regalado en su aniversario. Se peinó con gel. Se cortó los vellos de la nariz. Todos los detalles que hacía cuando quería verse bien para ella, ahora los hacía para otra. Te ves muy elegante para ir al banco, comentó, probando su reacción. Es que después tengo que pasar por la funeraria a ajustar unos detalles del pago, y ya sabes que ahí hay que verse presentable. Otra mentira que salía tan naturalmente de su boca. Después de que Sofía puso en marcha su plan. Había pedido prestado el carro de su compadre Esteban, un Tsuru viejo pero confiable, que no llamaría atención. Esperanza, tú quédate aquí recibiendo a la gente para la novena. Di que tuve que salir por unas flores, y que ya regreso. Ten cuidado, hermana, y llévate esto. Esperanza le dio un celular nuevo. Lo compré esta mañana. Tiene buena cámara para fotos y video. Sofía siguió a Ricardo desde una distancia prudente. Primero fue al centro, pero no se detuvo en ningún banco. Manejó directo hacia la zona donde vivía Mon. Se estacionó en el conjunto de departamentos y Sofía esperó en una calle paralela. A los 10 minutos, vio salir a Ricardo con Mónica. Ella llevaba un vestido rojo muy elegante y se veía radiante. Se subieron a la camioneta de él y Sofía los siguió. Fueron a un restaurante exclusivo en la zona más cara de la ciudad. El mismo restaurante donde Ricardo había llevado a Sofía solo para celebrar sus primeros 10 años. Sofía se estacionó donde podía ver la terraza del restaurante y comenzó a tomar fotos con el celular nuevo. Los captó brindando, riéndose, tomados de la mano. Ricardo se veía más relajado y feliz de lo que Sofía lo había visto en años. En una foto, Ricardo le puso un collar a Mónica y la besó en el cuello. Sofía tuvo que cerrar los ojos un momento para no echarse a llorar. Ese collar se veía caro, muy caro. Dinero que salía de la empresa que ella ni sabía que existía. Después de comer, fueron a un centro comercial. Sofía los siguió manteniendo distancia. Los vio entrar a joyerías y tiendas de ropa. Ricardo le compraba todo lo que Mónica quería. Aretes, un bolso, zapatos. En cada tienda, Ricardo pagaba sin mirar el precio, como si el dinero no fuera problema. El mismo hombre que en casa le reclamaba a Sofía si gastaba de más en el mandado. Cuando salieron del centro comercial, Sofía pensó que regresarían al departamento de Mo, pero se dirigieron hacia las afueras de la... Los siguió por una carretera que llevaba a varios hoteles de paso. Se detuvieron en un motel llamado Villa Paraíso. Ricardo registró y recibió la llave de una habitación. Sofía se estacionó donde podía ver la entrada del motel y esperó. Tomó fotos de la camioneta de Ricardo en el estacionamiento, de la fachada del motel con el letrero claramente visible y del número de habitación. Después de 2 horas, salieron. Mónica se veía despeinada y feliz. Ricardo la abrazó y la besó apasionadamente junto a la camioneta antes de subir. Sofía sintió una mezcla de dolor y satisfacción. Le dolía ver a su marido con otra mujer, pero se sentía satisfecha de tener todas las pruebas que necesitaba. Los siguió de regreso al departamento de Mónica. Ricardo se quedó unos minutos más, despidiéndose en la puerta como si no quisiera separarse de ella. Cuando finalmente Ricardo se fue, Sofía regresó a casa. Llegó unos minutos antes que él. Guardó el celular con las fotos en su escondite y se puso a terminar los preparativos de la novena. Ricardo llegó exactamente a las 6, como había prometido. ¿Cómo te fue en el banco?, le preguntó Sofía con naturalidad. Bien, ya quedaron resueltos todos los pendientes, respondió él, dándole un beso en la frente. ¿Ya llegó la gente para la novena? Sí, ya están en la sala. Esperanza les está dando café. Ricardo se cambió a ropa más informal y se unió al rezo. Sofía lo observaba mientras rezaba el rosario con la misma boca con la que había besado a su amante 2 horas antes. Pero ya no sentía, solo una fría determinación. Su esposo no tenía idea de lo que se le venía encima. Los días siguientes pasaron en una rutina aparentemente normal. Ricardo iba al trabajo, regresaba a casa, participaba en las novenas por su madre, actuaba como el esposo amoroso de siempre. Pero Sofía ya no veía nada de eso. Solo veía a un actor representando un papel. El jueves por la noche, durante la cena, Ricardo le dio la noticia que ella ya esperaba. Mi amor, necesito decirte algo. Mañana temprano tengo que viajar a Guadalajara por trabajo. Es un asunto urgente, puede esperar. ¿A Guadalajara?, fingió sorpresa Sofía. ¿Por cuántos días? Serán 4 días máximo. Regreso el martes en la noche. Sofía sabía perfectamente que no iba a Guadalajara. Iba a Cancún Tenía los boletos de avión que había conseguido Dolores como prueba. ¿Quieres que te ayude a empacar?, ofreció con dulzura. No, no te molestes. Es solo ropa de trabajo, nada especial. Pero cuando Ricardo empacó,
Sofía notó que llevaba su mejor ropa, las camisas que solo usaba para ocasiones especiales, el traje de baño que había comprado el año pasado, los zapatos caros que guardaba para eventos importantes. ¿No olvidas el bloqueador solar?, le preguntó con inocencia. En Guadalajara hace mucho calor. Ricardo se puso nervioso. Sí, tienes razón. Gracias por recordármelo. Esa noche, Sofía le hizo el amor con una pasión que él no esperaba. Pero no era pasión real. Era su manera de despedirse del hombre que había creído conocer durante 20 años. Al día siguiente, Ricardo se levantó temprano. Te voy a extrañar mucho, le dijo abrazándola. Cuídate mientras no estoy. Yo también te voy a extrañar. Que tengas buen viaje. Lo acompañó hasta la puerta y lo vio alejarse en su camioneta. Cuando estuvo segura de que se había ido, llamó a su hermana Esperanza. Ya se fue, Espe. Ahora empieza la segunda parte del plan. Una hora después, llegó Esperanza acompañada de su comadre Patricia, que trabajaba en una agencia de viajes y de Dolores. ¿Ya tienes todo listo?, preguntó Esperanza. Todo, las fotos, los documentos, las pruebas de la empresa, pero necesito más. Patricia abrió su laptop. Aquí están los boletos de tu marido y su amante. Vuelo de las 10:30 de la mañana a Cancún. Regreso el martes. Hotel Grand Oasis. Suite con vista al mar. Sofía vio las fotos del hotel en internet. Era un resort de lujo, todo incluido. La suite que habían reservado costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses en el mercado. ¿Y esto es lo que quieres que haga?, preguntó Patricia, mostrándole un itinerario impreso. Exactamente. Yo también voy a Cancún. Esperanza la miró preocupada. Sofía, ¿estás segura? Esto puede ponerse peligroso. No me voy a acercar a ellos, Espe. Solo necesito más pruebas. Videos de ellos en el hotel, en la playa, en los restaurantes. Pruebas que no dejen lugar a dudas. Patricia había conseguido un paquete de último minuto en un hotel más modesto, pero en la misma zona. Tu vuelo sale a las 2 de la tarde. Regresa el lunes. ¿Tienes dinero suficiente? Tengo mis ahorros del puesto del mercado. Alcanza para el viaje y para lo que voy a hacer después. Dolores revisó todos los papeles una vez más. Sofía, con todo esto que tienes, puedes destruirlo completamente. Pero una vez que empieces, él va a contraatacar. ¿Estás preparada? Estoy más que preparada. Él me subestimó durante 20 años. Ahora va a conocer a la verdadera Sofía Mendoza. Esa tarde, mientras Ricardo y Mónica volaban hacia Cancún creyendo que nadie sabía su secreto, Sofía abordaba otro avión en el mismo aeropuerto. Llevaba una maleta pequeña, una cámara profesional que había rentado, y una determinación de hierro. Su marido le había dado 20 años de su vida. Ahora ella le iba a dar una lección que nunca olvidó. Sofía llegó a Cancún cuando el sol comenzaba a ponerse. El aeropuerto estaba lleno de turistas que llegaban a disfrutar sus vacaciones, pero ella no estaba ahí por placer. Se registró en su hotel, un lugar sencillo pero limpio, y inmediatamente se cambió por ropa más discreta, gorra, lentes oscuros, vestido suelto que no llamara la atención. Parecía una turista más. Tomó un taxi hasta el Grand Oasis, el hotel donde se hospedaban Ricardo y... Era un complejo enorme, con varios edificios, piscinas, restaurantes y acceso directo a la playa. Se mezcló entre los huéspedes y comenzó a explorar. No le tomó mucho tiempo ubicarlos. Los encontró en el bar de la piscina principal, bebiendo cócteles tropicales y riéndose como adolescentes enamorados. Mónica llevaba un bikini rojo muy revelador y joyas que Sofía no había visto antes. Seguramente más regalos de Ricardo. Él estaba bronceado, relajado, con una sonrisa que Sofía no le había visto en casa durante años. Se escondió detrás de una palmera y comenzó a tomar fotos y videos con la cámara profesional. Los captó brindando, besándose, nadando juntos en la piscina. En cada imagen, se veían como una pareja perfectamente en... Lo que más le dolió fue ver lo feliz que se veía Ricardo. No era actuación. Con Mónica era genuinamente feliz de una manera que nunca había sido con él. Cuando se fueron a cenar, Sofía los siguió al restaurante. Pidió una mesa desde donde podía observarlos sin ser vista. Los vio compartir una cena romántica con velas, champán y constantes muestras de... Escuchó fragmentos de su conversación. Este lugar es perfecto, mi amor, decían. Deberíamos venir más seguido. Muy pronto vamos a poder hacer esto siempre que... Respondió Ricardo. Solo necesito arreglar las cosas en casa. ¿Ya decidiste cuándo le vas a decir a Sofía? Después de que termine todo lo del testamento de mi mamá. No quiero complicar las cosas ahora. Sofía apretó los... Hasta muerto. Ricardo seguía usando a su madre como excusa para sus... Mi amor, ya llevamos 3 años esperando. A veces pienso que nunca vas a tener el valor de divorciarte. Te prometo que sí, Mónica. Antes de que termine el año, vamos a estar casados y viviendo juntos oficialmente. Esas palabras fueron como dagas en el corazón de Sofía. No solo la iba a dejar, ya tenía planes específicos para reemplazarla completamente. Después de la cena, fueron a caminar por la playa. Sofía los siguió a distancia.
tomando fotos de sus siluetas contra... Parecían sacados de una película romántica. Se detuvieron en una palapita que vendía cócteles en la playa. Mónica se subió a las piernas de Ricardo y comenzaron a besarse apasionada. Sofía captó todo en vivo. Tanto, Ricardo, susurraba Mónica. Eres el amor y tú eres la mía. No sabes cuánto me arrepiento de no haberte conocido antes. Sofía sintió que se le partía el corazón, pero siguió grabando. Necesitaba estas pruebas. Regresaron al hotel cerca de la medianoche. Sofía los vio entrar a su suite y decidió que ya había obtenido suficiente material por esa noche. En su hotel, revisó todas las fotos y videos en la computadora. Las imágenes eran perfectas, claras, con buena iluminación, imposibles de negar. Pero Sofía quería más. Quería que el golpe fuera tan devastador que Ricardo nunca se recuperara. Al día siguiente, temprano, volvió al Grand Oasis. Los encontró desayunando en la terraza del restaurante principal. Mónica lucía un vestido blanco muy elegante y Ricardo una guayabera de lino que Sofía nunca había visto. Los siguió durante todo el día. Los captó en excursiones, comprando souvenirs, tomando el sol en la playa. En cada momento se veían como la pareja perfecta en luna de... En la tarde, mientras descansaban en camastros junto a la piscina, Sofía escuchó una conversación que le heló la sangre. Mi amor, decía Mon. ¿Ya pensaste en lo que vamos a hacer con la casa cuando le digas a Sofía? La vamos a vender. Con ese dinero y lo de la empresa, podemos comprarnos algo mejor, algo que sea solo nuestro. Y si ella no quiere el divorcio, va a tener que aceptarlo. Además, cuando sepa lo de la empresa, va a preferir llegar a un acuerdo. No le conviene irse a juicio. Ricardo no tenía idea de que Sofía ya sabía todo sobre la empresa. Pensaba que podía chantajearla con esa información. ¿Crees que sospeche algo? ¿Sofía? Para nada. Está tan acostumbrada a que yo maneje todo que nunca se le ocurriría investigar nada. Es muy ingenua. Mónica se rió. Pobrecita. No sabe lo que se le viene encima. Mejor para nosotros. Mientras menos sepa, más fácil va a ser todo. Sofía sonrió amargamente. Si supieran que estaba ahí, escuchando cada palabra, grabando cada confesión. Esa noche fue la última que pasaría. Había obtenido todo lo que necesitaba. Pruebas irrefutables de la infidelidad, confesiones grabadas sobre sus planes futuros, evidencia de cómo habían estado burlándose de él. Mientras empacaba en su hotel, Sofía se miró al espejo. Ya no era la misma mujer que había llegado 2 días antes. En sus ojos había algo nuevo, una determinación fría, calculadora. Ricardo había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. Ahora iba a pagar las consecuencias. Sofía regresó a casa el domingo por la noche, un día antes de lo planeado. Tenía trabajo que hacer antes de que Ricardo regresara de su supuesto viaje de negocios. Su hermana Esperanza la estaba esperando en la casa con noticias importantes. Hermana, Dolores ha estado trabajando todo el fin de semana. Encontró cosas que ni te imaginas. Dolores había traído más documento. Mientras Sofía estaba en Cancún obteniendo pruebas de la infidelidad, ella había estado investigando más profundamente los aspectos financieros del engaño. Sofía, tu marido no solo tiene una empresa contigo sin saberlo, tiene 3 cuentas bancarias personales que tú desconoces, 2 propiedades a su nombre y hasta un seguro de vida del que tú no eres beneficiaria. ¿Cómo es posible? Estamos casados bajo sociedad conyugal. Ese es el problema. Él ha estado manejando todo a espaldas tuyas. Técnicamente, tienes derecho a la mitad de todo, pero él ha estado moviendo los bienes de manera que parezca que no existe. Esperanza revisó los papeles. Mira esto, Sofía. Aquí dice que Ricardo compró un terreno en Cuernavaca hace un año. Pagó 800 pesos de contado. ¿De dónde sacó tanto dinero? De las ganancias de la empresa que tienen él y Mónica. La empresa que legalmente también es tuya porque se constituyó durante el matrimonio. Dolores le mostró más documentos. Y aquí está lo más interesante. Ricardo transfirió 300,000 pesos a una cuenta personal de Mónica el mes pasado. Según los registros, fue catalogado como préstamo personal, pero nunca se ha pagado nada de vuelta. Sofía sintió que la sangre, mientras ella trabajaba en el mercado preocupándose por cada peso. Ricardo le había regalado a su amante más dinero toda su vida. ¿Qué más encontraste? Esto te va a doler, necesitas saber. Ricardo contrató los servicios de un abogado especialista en divorcios hace 6 meses. Esperanza tomó la mano de su hermana. Él ya tenía todo plan. Iba a pedirte el divorcio y tratarte de quedar con todo usando su ventaja de que tú no sabías nada de él. Pero Ricardo había cometido un error. Había subestimado completamente a Sofía. Pensaba que era una mujer ingenua que se conformaría con lo mínimo para evitar dolores. ¿Todo esto es suficiente para demandarlo por administración fraudulenta y ocultación de bienes? Es más que suficiente. Con todo esto, puedes no solo recuperar lo que es tuyo por derecho, sino también conseguir una compensación por daños y perjuicios. ¿Y qué necesito hacer? Primero, necesitas un abogado mejor que el de él. Segundo, necesitas proteger tus propios intereses antes de que él se dé cuenta de que sabes todo. Esperanza había pensado en todo. Hermana,
Mi compadre Raúl es abogado especialista en divorcios y derecho familiar. Es muy bueno y ya le platiqué tu situación. Dice que con las pruebas que tienes puedes ganar fácilmente. ¿Cuándo puedo hablar con él? Mañana temprano, antes de que regrese Ricardo. Él va a revisar todo y te va a decir exactamente qué pasos seguir. Esa noche, Sofía organizó todas las pruebas que había reunido, las fotos y videos de Cancún, los documentos financieros, los mensajes del celular que había copiado, las evidencias de la empresa oculta. Era una montaña de pruebas irrefutables. Ricardo no tendría manera de negar nada, pero Sofía no quería solo ganar en los juzgados. Quería que Ricardo sintiera el mismo dolor y humillación que había sentido él. Quería que pagara emocionalmente por cada traición, cada momento en que la había hecho sentir como una tonta. Y para eso, tenía un plan especial, un plan que Ricardo nunca vería venir. El lunes por la mañana, Sofía se reunió con Raúl Herrera en su oficina del centro de la ciudad. Era un hombre de unos 50 años, con experiencia visible en cada gesto y una reputación impecable en casos de derecho familiar. Señora Mendoza, su hermana ya me explicó la situación por encima, pero necesito que me cuente todo desde el principio, le dijo, acomodando grabadora y papeles sobre su escritorio. Sofía le relató toda la historia, desde el descubrimiento en el velorio hasta el viaje a Cancún. Le mostró todas las pruebas que había reunido. El licenciado revisó cada documento con cuidado profesional. Señora, en mis 25 años de carrera, pocas veces he visto un caso tan sólido como el suyo. Su esposo cometió múltiples delitos: administración fraudulenta, ocultación de bienes conyugales y hasta podríamos hablar de fraude. ¿Qué tan seguro está de que puedo ganar? Al 100%. La pregunta no es si va a ganar, sino qué tanto quiere que su esposo pierda. Raúl le explicó todas sus opciones legales: divorcio necesario por adulterio, demanda por administración fraudulenta, reclamación de la mitad de todos los bienes ocultos, pensión compensatoria por los años de matrimonio. Con todo lo que me está mostrando, su esposo va a perder aproximadamente el 70% de todo lo que tiene. Va a quedar prácticamente en la calle. ¿Y Mónica? Ella también va a pagar. Como socia en la empresa que se constituyó con bienes conyugales sin su consentimiento, usted puede demandarla por enriquecimiento ilícito. Va a tener que devolver todo lo que su esposo le ha regalado. Sofía sintió una satisfacción profunda. Justicia real, no solo emocional. Licenciado, ¿cuánto tiempo tardaría todo el proceso? Si su esposo acepta un convenio, podríamos resolver todo en 6 meses. Si se pone difícil y quiere irse a juicio, hasta 2 años. Yo quiero que esto sea rápido pero devastador. ¿Qué me recomienda? Raúl sonrió. Era evidente que había entendido perfectamente las intenciones de Sofía. Le recomiendo la estrategia del shock. Golpeamos fuerte desde el principio con todas las demandas al embargo preventivo de todas sus cuentas, congelamiento de los bienes, demanda penal por fraude y, por supuesto, el divorcio necesario. ¿Cuándo podemos empezar? Hoy mismo. Pero necesito que entienda algo muy importante. Una vez que iniciemos esto, su esposo va a saber inmediatamente que usted descubrió todo. No hay vuelta atrás. Perfecto. Eso es exactamente lo que quiero. Raúl comenzó a preparar todos los documentos legales. Sofía firmó poderes, demandas, solicitudes de embargo. En 2 horas había puesto en marcha una maquinaria legal que iba a destruir completamente la vida que Ricardo había construido en las sombras. Señora Mendoza, una pregunta personal. ¿Está usted preparada emocionalmente para lo que viene? Estos procesos pueden ser muy desgastantes. Sofía pensó en todas las noches que había pasado sin dormir, preocupándose por la economía familiar mientras Ricardo gastaba fortunas con su amante. Pensó en los 20 años de su vida que había dedicado a un hombre que la veía como un estorbo. Licenciado, estoy más que preparada. Lo que no está preparado es él para conocer a la verdadera Sofía Mendoza. Perfecto. Entonces mañana, cuando su esposo regrese de Cancún, va a encontrar una sorpresa que nunca olvida. Cuando Sofía salió del despacho, ya no era la misma mujer traicionada que había entrado. Era una mujer con un plan, con las mejores armas legales y con una sed de justicia que nada ni nadie iba a... Ricardo había creído que podía jugar con ella como con una marioneta. Ahora iba a descubrir lo que pasaba cuando la marioneta cortaba sus propias cuerdas. El martes por la noche, Ricardo regresó de su supuesto viaje de negocios a Guadalajara. Llegó bronceado, relajado, con regalos para Sofía que seguramente había comprado en el aeropuerto de Cancún. Mi amor, te extrañé mucho. La abrazó y le dio un beso que ella recibió sin mostrar emoción alguna. ¿Cómo te fue en el viaje? Muy bien. Se resolvieron todos los pendientes. Te traje esto. Le entregó una bolsa con un vestido barato y unos aretes de fantasía. Sofía miró los regalos. Contrastaban brutalmente con las joyas caras que había visto usar a Mónica en Cancún.
pero sonrió y le agradeció como si fuera lo más hermoso del mundo. Gracias, mi amor, son preciosos. ¿Cómo estuviste mientras no estaba? ¿Todo bien? Todo perfecto, solo trabajando en el mercado y haciendo los quehaceres de la casa. Ricardo se bañó, cenó y se acostó temprano, alegando cansancio por el viaje, pero Sofía notó que revisaba constantemente su celular y sonreía con mensajes que obviamente eran de Mónica. Esa noche, Sofía fingió dormir mientras escuchaba a Ricardo hablar en voz baja por teléfono en el baño. Fue increíble. Sí, Sofía no sospecha nada. Mañana nos vemos en la clínica como siempre. Yo también te amo. Sofía sonrió en la oscuridad. Que disfrutara esa última noche de Al día siguiente, su mundo se iba a desplomar. El miércoles por la mañana, Ricardo se fue al trabajo con la rutina de siempre. Le dio un beso de despedida a Sofía y le dijo que la amaba. Palabras que ahora sonaban completamente vacías. Regreso a la hora de siempre. Perfecto, yo estaré aquí esperándote. Pero Sofía no estaría esperándolo. Tenía una agenda muy diferente para ese día. A las 9 de la mañana, tal como habían acordado, el licenciado Raúl y 2 oficiales judiciales llegaron a la casa. Traían las órdenes de embargo preventivo de todos los bienes de Ricardo, incluyendo la camioneta, las cuentas bancarias y su participación en la empresa. Buenos días, señora Mendoza. ¿Está lista? Completamente lista, licenciado. Los oficiales comenzaron a hacer el inventario de todos los bienes de la casa que correspondían a Ricardo. Sofía había separado previamente sus pertenencias personales para evitar confusiones. Mientras tanto, otros oficiales se dirigían a embargar las cuentas bancarias y a notificar a la empresa, distribuidora Mendoza y asociados sobre el proceso legal. Licenciado, ¿a qué hora van a notificar a Ricardo en su trabajo? A las 12 del mediodía, exactamente cuando esté llegando a almorzar con su amante. Sofía había proporcionado toda la información sobre la rutina de Ricardo. Sabía que todos los días, a las 12, se encontraba con Mónica en un restaurante cerca de la clínica dental para almorzar juntos. ¿Y la demanda contra Mónica? Se la van a entregar en su trabajo a la 1 de la tarde. Va a ser un día muy interesante para ambos. A las 11, Sofía se dirigió al mercado como si fuera un día normal. Pero antes pasó por la clínica dental donde trabajaba Mónica. Se sentó en la sala de espera como si fuera una paciente más. Quería ver la cara de Mónica cuando recibiera la notificación legal. A las 12:30 llegó Ricardo a la clínica, como todos los días. Se veía feliz, sin saber que en ese momento los oficiales judiciales ya habían embargado sus cuentas bancarias. Mónica, mi amor, ¿lista para almorzar? Le gritó desde la entrada. Solo déjame terminar con este paciente y nos vamos, respondió ella desde el consultorio. Sofía observó todo desde su asiento. Parecían una pareja normal, sin idea de la tormenta que se acercaba. A la 1 en punto, justo cuando Ricardo y Mónica regresaban de almorzar, llegaron los oficiales judiciales. ¿Señor Ricardo Mendoza? Sí, soy yo. ¿Qué necesitan? Tenemos una citación judicial para usted. Queda notificado de demanda por divorcio necesario, administración fraudulenta de bienes conyugales y ocultación de patrimonio. Sofía vio cómo la cara de Ricardo se transformaba de confusión a shock total. Tomó los papeles con manos temblorosas mientras Mónica se acercaba preocupada. ¿Señorita Mónica Herrera Castillo? Se dirigió el segundo oficial hacia ella. Sí. Queda notificada de demanda por enriquecimiento ilícito y participación en administración fraudulenta de bienes conyugales. Mónica se puso pálida como la pared. Los pacientes en la sala de espera observaban toda la escena con curiosidad y deben presentarse en el juzgado familiar número 3 el próximo lunes a las 9 de la mañana. Que tengan buen día. Los oficiales se retiraron, dejando a Ricardo y Mónica en estado de shock total, con los papeles legales en las manos y todos los pacientes. Sofía se levantó de su asiento y caminó directamente hacia ella. Hola Ricardo. Hola Mónica. ¿Cómo estuvo Cancún? La cara de horror de Ricardo fue algo que Sofía nunca olvidará. Mónica se quedó con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Sofía, ¿cómo supe? Digamos que no soy tan ingenua como pensabas, querido esposo. Sofía sacó su celular y les mostró una de las fotos que había tomado en Cancún. Ricardo y Mónica besándose en la playa bajo la... Y por cierto, tus cuentas bancarias ya están embargadas. La empresa está intervenida judicialmente y la casa está siendo inventariada. Espero que hayas disfrutado tu último viaje de placer, porque va a ser el último que puedas pagar. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, pero se detuvo y regresó. Una cosa más. Mónica, espero que hayas disfrutado todos esos regalos que te compró Ricardo, porque vas a tener que devolverlos. Todos, y cada uno. Y con esa bomba final, Sofía salió de la clínica dejando atrás a 2 personas cuya vida acababa de cambiar para siempre. El primer acto de su venganza había sido ejecutado a la perfección. Sofía regresó a casa a las 3 de la tarde. Sabía que Ricardo no tardaría en llegar,
y quería estar preparada para la confrontación final. Esperanza ya estaba esperándola en la sala, junto con el licenciado Raúl. ¿Cómo salió todo?, preguntó su hermana. Mejor de lo que esperaba. Deberías haber visto sus caras cuando les entregaron las demandas. El licenciado revisó unos papeles. El embargo se ejecutó perfectamente. Sus 3 cuentas bancarias están congeladas. La participación en la empresa está intervenida. Y ya notificamos al banco sobre el crédito hipotecario donde aparece como aval de la señorita Herrera. ¿Eso qué significa? Que Ricardo va a tener que responder por las deudas de su amante, pero no va a poder usar ninguno de sus recursos para hacerlo porque están embargados. Media hora después, llegó Ricardo. Entró como un huracán, gritando desde la puerta. «¡Sofía! ¿Dónde estás? ¿Qué significa todo esto?». Sofía salió de la cocina con absoluta tranquilidad. «Hola, Ricardo. ¿Cómo te fue en el trabajo?». «No te hagas la tonta conmigo. ¿Qué es toda esta mentada madre de las demandas?». «Ah, ¿te refieres a las demandas por divorcio, fraude y administración fraudulenta?». «No son mentadas madres, Ricardo. Son procesos legales completamente válidos». Ricardo vio al licenciado Raúl sentado en la sala y se dirigió hacia él agresivamente. «¿Usted quién es? ¿Qué está haciendo en mi casa?». «Soy el licenciado Raúl Herrera, abogado de su esposa, y técnicamente, esta casa ya no es suya. Está embargada preventiva». «Esto no puede ser legal». «Le aseguro que todo está perfectamente legal. Su esposa tiene derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluida la empresa que usted constituyó sin su conocimiento». Ricardo se volvió hacia Sofía con los ojos inyectados de... «¿Desde cuándo sabes lo de la empresa?». «Desde hace una semana. También sé lo de las cuentas bancarias ocultas, lo del terreno en Cuernavaca, lo de los 300,000 pesos que le regalaste a tu amante. Y por supuesto, sé lo de Mónica. Yo puedo explicarte». «¿Explicarme qué, Ricardo?». «Que llevas 3 años acostándote con otra mujer, que mi propia suegra sabía y me ocultó la verdad, que has estado robándome sistemáticamente durante años». Ricardo se desplomó en el sillón. La realidad de la situación finalmente lo estaba golpeando. «¿Cómo te enteraste?». «En el velorio de tu madre. Los escuché hablando. Después investigué todo lo demás». «¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué esperaste hasta ahora?». Sofía se sentó frente a él con una calma que contrastaba brutalmente con la desesperación de Ricardo. «Porque quería conocer al verdadero Ricardo Mendoza. Al hombre que pudo mentirme en la cara durante 3 años, al hombre que pudo robarme mi dinero para mantener a su querida, al hombre que planeaba divorciarse de mí y dejarme sin nada». «Sofía, por favor, podemos arreglar esto». «¿Arreglar qué, Ricardo? 20 años de matrimonio convertidos en mentira, los sueños que construimos juntos y que tú pisoteaste por una mujer 20 años menor». «Yo te amo, Sofía. Siempre te he amado». Sofía se echó a reír, una risa amarga, fría. «¿Me amas? Anoche te escuché diciéndole a Mónica por teléfono que yo no sospechaba nada. En Cancún te oí decir que era muy ingenua y que iba a ser fácil manipularme en el divorcio». La cara de Ricardo se puso blanca como papel. «¿Estuviste en Cancún?». «Por supuesto que estuve. Tomé fotos y videos de cada momento romántico que pasaron juntos. Grabé cada conversación donde se burlaban de mí y planeaban mi destrucción». Sofía sacó su celular y le mostró el video de él y Mónica besándose en la playa. «¿Así se ve el amor que me tienes, Ricardo?». Ricardo se puso de pie, desesperado. «Sofía, dame una oportunidad. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo?». «Ricardo, yo tengo 45 años. 20 de ellos se los di a un fantasma, a un hombre que nunca existió. No voy a desperdiciar ni un día más de mi vida contigo». El licenciado Raúl se levantó. «Señor Mendoza, si quiere discutir los términos del divorcio y la división de bienes, puede contactar a su abogado. Pero debe saber que con las pruebas que tiene su esposa, le conviene más llegar a un acuerdo que irse a juicio». «¿Qué pruebas?», preguntó Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. Sofía puso sobre la mesa una carpeta gruesa. «Fotos de tu aventura, videos de Cancún, documentos de la empresa oculta, registros de transferencias a Mónica, mensajes de texto confesando tu infidelidad, o grabaciones de sus conversaciones planeando engañarme. ¿Quieres que siga?». Ricardo vio la carpeta como si fuera una bomba nuclear, porque eso era exactamente lo que era para él. «Sofía, por favor nada, Ricardo. Tienes hasta mañana para sacar tus cosas personales de esta casa. Después de eso, cualquier comunicación va a ser a través de los abogados». «¿Y dónde se supone que voy a vivir? Embargaron todo mi dinero». «No sé, Ricardo. Pregúntale a Mónica. Al fin y al cabo, ella es tu futuro, ¿no?». Ricardo salió de la casa como un hombre derrotado. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y traiciones, acababa de colapsar completamente. Sofía lo vio alejarse y sintió una mezcla de dolor y satisfacción. El dolor era real. Acababa de terminar 20 años de su vida, pero la satisfacción también era real. Había logrado que pagara por cada traición, cada momento de humillación. La guerra había comenzado.
y Sofía había ganado la primera batalla de manera aplastante. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. La noticia del divorcio de Ricardo y Sofía Mendoza se extendió por toda la colonia como pólvora. En el mercado, Sofía se había convertido en el centro de atención. Algunas personas la compadecían, otras la admiraban por su valentía, y unas pocas murmuraban que había sido muy dura con Ricardo. «Ay, Sofía, pero no pudiste perdonarlo», le decía doña Carmen, la del puesto de verdad. «Los hombres a veces se equivocan. Doña Carmen, mi esposo no se equivocó, me robó, me mintió y me humilló durante 3 años. Eso no es un error, es una traición calculada». Don Aurelio, el dueño del mercado, la apoyaba con: «Hiciste muy bien, Sofía. Un hombre que es capaz de traicionar a su esposa es capaz de traicionar a cualquiera. Mejor que saliera la verdad ahora». Mientras tanto, Ricardo estaba viviendo una pesadilla. Con todas sus cuentas embargadas, se había visto obligado a pedirle dinero prestado a Mónica para sobrevivir. Pero ella tampoco estaba en una situación fácil. La demanda por enriquecimiento ilícito había convertido a Mónica en el centro de escándalo en la clínica. El doctor Ramírez, su jefe, no estaba nada contento con que su consultorio se hubiera vuelto el escenario de un drama legal. «Mónica, esto no puede seguir así», le había dicho. «Los pacientes están preguntando por el escándalo, y algunos hasta han cancelado su cita. Necesito que resuelvas tu situación personal pronto». Además, Mónica tenía que enfrentar la realidad de que tendría que devolver todos los regalos que Ricardo le había dado. El carro, las joyas, la ropa cara, todo estaba siendo inventariado por los peritos del juzgado. Una tarde, Mónica se presentó en casa de Sofía. Esperanza abrió la puerta y la reconoció inmediatamente. «¿Tú qué quieres aquí?» «Necesito hablar con Sofía, por favor». Sofía salió al escuchar voces en la puerta. Ver a Mónica parada en el umbral de su casa le causó una mezcla de ira y curiosidad. «¿Qué quieres?» «Sofía, por favor, déjame explicarte todo. Las cosas no son como piensas». «¿No son como pienso?» «Mónica, te acostaste con mi esposo durante 3 años, recibiste dinero que era mío, y encima te burlaste de mí. ¿Qué hay que explicar?» «Yo no sabía que él te estaba robando dinero. Pensé que todo era legítimo». «¿En serio? ¿Pensaste que era normal que un hombre casado te mantuviera como si fueras su esposa?» Mónica se puso a llorar. «Yo lo amo, y él me ama a mí. Lo que pasó no fue para lastimarte». «¿No fue para lastimarme?» «Mónica, ustedes planeaban dejarme sin nada. Los escuché en Cancún hablando de cómo iban a manipularme en el divorcio. Eso fue idea de Ricardo, no mía. Yo siempre le dije que debía ser honesto con...». Sofía la miró con una mezcla de lástima y asco. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Mónica? Que creas que eso te justifica. Sabías que él estaba casado, sabías que tenía una esposa en casa, y aún así decidiste acostarte con... Pero él me dijo que ya no te amaba, que su matrimonio había sido un error. Y le creíste. ¿Le creíste a un hombre que era capaz de mentirle a su esposa durante 3 años? ¿Qué te hace pensar que no te va a mentir a ti también?» Mónica se quedó callada. Era evidente que esa posibilidad nunca se le... «Sofía, por favor, retira las demandas. Yo puedo devolver todo lo que Ricardo me... ¿Todo? ¿También puedes devolverme los 20 años de mi vida que perdí con un mentiroso? ¿También puedes devolverme la confianza que tenía en mi matrimonio? Sofía, ten compasión». ¿Compasión? La misma compasión que tuviste tú cuando sabías que yo estaba en casa cuidando a su madre enferma mientras ustedes se divertían con mi dinero. Esperanza se acercó a la puerta. «Ya se acabó la conversación. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía». Mónica se fue llorando, pero Sofía no sintió ni una pizca de lástima por ella. Había tomado decisiones de adulta, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de adulta. Esa noche, Ricardo llamó por teléfono. «Sofía, Mónica me dijo que fue a verte». «Sí, vino a pedirme compasión». «Qué ironía, ¿no? Sofía, por favor, esto se está saliendo de control. Mónica está muy mal. Yo estoy viviendo prestado con un amigo, y tú estás destruyendo vidas». «Yo estoy destruyendo vida». «Ricardo, ustedes destruyeron mi vida. Yo solo estoy recuperando lo que es mío por derecho. ¿No podemos llegar a un acuerdo? Algo que sea justo para todos». «Justo, Ricardo. Lo justo habría sido que me dijeras la verdad hace 3 años. Lo justo habría sido que no me robaras. Lo justo habría sido que respetaras nuestro matrimonio. Sofía, te juro que si retiras las demandas, me divorcio de ti sin pedirte nada. Te dejo toda la casa». Sofía se echó a reír. «¿Me vas a dejar toda la casa?» «Ricardo, la casa ya es mía, la empresa es mía, el dinero que les diste a ustedes dos es mío. Todo lo que tienen es mío por derecho. No me vas a dejar nada. Me lo vas a devolver porque la ley me ampara». «Sofía, esto va a terminar mal para todos». «No, Ricardo, esto va a terminar mal para ustedes dos. Yo voy a salir adelante, como siempre lo he hecho. Pero ustedes van a cargar para siempre con las consecuencias de sus decisiones». Colgó el teléfono y se sirvió una copa de vino. Por primera vez en semanas, se sintió verdaderamente en paz. La justicia estaba llegando, lenta pero segura.
3 semanas después del inicio de los procesos legales, Sofía recibió una llamada inesperada del licenciado Raúl. Señora Mendoza, necesito que venga a mi oficina urgentemente. Hay algo que acaba de descubrir mi investigador privado, que va a cambiar completamente el caso. ¿Qué tan grave es? Muy grave, o muy bueno, dependiendo de cómo lo vea, pero necesito hablar con usted en persona. Sofía llegó a la oficina una hora después, acompañada de Esperanza. El licenciado tenía sobre su escritorio una carpeta nueva, más gruesa que todas las anteriores. Señora Mendoza, ¿alguna vez sospechó que la empresa de su esposo no era la única fuente de ingresos ocultos? ¿Qué quiere decir? Raúl abrió la carpeta y comenzó a mostrarle datos. Mi investigador descubrió que Ricardo y Mónica no solo tienen una empresa de distribución de productos médicos, también están involucrados en una red de facturas falsas para evadir impuestos. Sofía sintió que se le paraba el corazón. ¿Qué tipo de red? Empresas fantasma que emiten facturas por servicios que nunca se prestaron. Su esposo y su amante han estado ayudando a varios médicos y dentistas a evadir impuestos a cambio de jugosas comisiones. El investigador, un hombre delgado llamado Patricio, se unió a la conversación. Señora Mendoza, lo que tenemos aquí es evidencia de un fraude fiscal que involucra más de 10 millones de pesos en los últimos 2 años. Su esposo es el cerebro financiero de toda la operación. ¿Y eso qué significa para mi caso? Significa que Ricardo no solo le robó a usted, le está robando al país entero evadiendo impuestos. Esto ya no es solo un dibujo, es un caso penal federal. Esperanza tomó la mano de su hermana. Hermana, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Sofía estaba en shock. Había pensado que conocía la magnitud de las traiciones de Ricardo, pero esto era algo completamente diferente. Licenciado, ¿qué pasa ahora? Ahora tenemos que tomar una decisión muy importante. Podemos entregar esta información al Ministerio Público y convertir a Ricardo en un fugitivo de la justicia federal, o podemos usarla como palanca de negociación para obtener todo lo que queremos en el divorcio. ¿Cuál recomienda usted? Depende de qué tan lejos quiera llegar su venganza, señora Mendoza. Si entregamos esto a las autoridades, Ricardo y Mónica van a pasar los próximos 10 años en la cárcel. Pero el proceso va a ser largo y complicado. Patricio intervino. Hay una tercera opción. Podemos confrontar a Ricardo con esta información y darle la oportunidad de colaborar con las autoridades a cambio de inmunidad. Así podemos atrapar a los peces más grandes de la red. Sofía se quedó pensativa. Había imaginado muchos escenarios para su venganza, pero nunca había considerado que Ricardo fuera un criminal a nivel federal. ¿Cuánto dinero está involucrado en total? Según nuestros cálculos, Ricardo y Mónica han recibido comisiones por más de 3 millones de pesos en los últimos 2 años. Dinero completamente negro que no han declarado al fisco. ¿Y ese dinero dónde está? Ese es el problema. Está distribuido en varias cuentas bancarias en paraísos fiscales. Va a ser muy difícil recuperarlo por la vía legal normal. El licenciado Raúl se puso serio. Señora Mendoza, esto cambia completamente la estrategia. Ricardo ya no es solo un esposo infiel y ladrón. Es un criminal que puede ir a la cárcel por muchos años. Sofía sintió una mezcla de satisfacción y preocupación. Por un lado, la traición de Ricardo era aún más profunda de lo que había imaginado. Por otro lado, esto complicaba enormemente las cosas. ¿Qué pasaría si Ricardo se entera de que sabemos todo esto? Probablemente huiría del país. Tiene los recursos y los contactos para desaparecer si se siente. Esperanza miró a su hermana. Sofía, esto ya no es solo una venganza personal, esto es justicia real. Piensa en todo el dinero que le han robado al país, en todos los servicios públicos que no se han podido construir por culpa de gente como Ricardo. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. Observó la ciudad, pensando en todos los hospitales sin medicinas, en todas las escuelas sin recursos, en toda la gente que pagaba sus impuestos honestamente, mientras Ricardo y Mónica se enriquecían con fraudes. Licenciado, ¿qué necesito saber antes de tomar una decisión? Necesita saber que una vez que entreguemos esta información a las autoridades federales, ya no hay vuelta atrás. Ricardo y Mónica van a ser arrestados y usted va a tener que testificar en un proceso penal que puede durar años. ¿Y si no la entregamos? Podemos usar esta información para presionar a Ricardo y obtener un acuerdo de divorcio muchísimo más favorable. Básicamente, puede quedarse con todo y él no va a poder hacer nada para evitar. Sofía regresó a su asiento. La decisión que tomara en los próximos minutos iba a definir no solo su futuro, sino el futuro de Ricardo, Mónica y posiblemente el de muchas otras personas involucradas en la red de corrupción. Denme 24 horas para pensarlo. Es una decisión muy importante, por supuesto, pero señora Mendoza, sea cual sea su decisión, tómela rápido. Ricardo es inteligente, y si sospecha que sabemos sobre sus actividades ilegales, puede desaparecer antes de que podamos actuar. Sofía salió de la oficina con la cabeza dándole vuelta. Lo que había comenzado como una venganza personal por una infidelidad, se había convertido en algo mucho más grande y complejo. Ricardo no era solo un esposo infiel,
Era un criminal que había estado robando al país entero, y ahora Sofía tenía en sus manos el poder de destruirlo completamente, o de convertirse en la justicia que México necesitaba. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó sentada en la cocina, bebiendo té de manzanilla y repasando todo lo que había descubierto sobre Ricardo en las últimas semanas. La infidelidad ya parecía un problema menor, comparado con la magnitud de los crímenes federales que había cometido. A las 6 de la mañana sonó su teléfono. Era el licenciado Raúl. Señora Mendoza, lamento molestarla tan temprano, pero tenemos una situación urgente. Mi investigador interceptó comunicaciones entre Ricardo y Mónica. Están planeando huir del país este fin de semana. ¿Cómo? ¿A dónde? Tienen boletos para volar a Costa Rica el sábado. Parece que han estado moviendo dinero a cuentas bancarias allá durante las últimas semanas. Sofía sintió una mezcla de pánico y determinación. No podía permitir que Ricardo escapara después de todo lo que le había hecho. No solo a ella, sino al país entero. Licenciado, ya tomé mi decisión. Vamos a entregarlo a las autoridades federales. Pero quiero hacerlo de una manera que garantice que lo atrapen con las manos en la masa. ¿Qué tiene en mente? Quiero que Ricardo confiese todo personalmente. Quiero que admita sus crímenes delante de mí. Y quiero que quede grabado para que nunca pueda negarlo. Raúl se quedó callado un momento. Es arriesgado, señora Mendoza. Si Ricardo sospecha algo, podría volverse violento. Ricardo es un cobarde. Licenciado. Toda su vida ha sido un cobarde que se esconde detrás de mentiras. No me va a hacer daño físico. Está bien, pero vamos a hacer esto con todas las precauciones. Voy a contactar al Ministerio Público Federal y vamos a coordinar todo para que cuando Ricardo confiese, las autoridades estén listas para arrestarlo inmediatamente. 2 horas después, Sofía estaba en las oficinas de la Procuraduría General de la República, sentada frente a un fiscal federal llamado licenciado Martín, un hombre serio de unos 60 años con décadas de experiencia en casos de corrupción y fraude fiscal. Señora Mendoza, la información que nos ha proporcionado es invaluable. Con estos documentos podemos desarticular toda la red de facturas falsas y recuperar millones de pesos para el erario. ¿Qué necesitan de mí? Necesitamos que su esposo confiese voluntariamente su participación en el fraude. Una confesión grabada nos ahorraría meses de investigación y nos ayudaría a procesar más rápidamente a todos los involucrados. El fiscal le explicó el plan. Sofía confrontaría a Ricardo en un lugar controlado, con grabadoras ocultas y agentes federales cerca por seguridad. Si Ricardo confesaba, sería arrestado inmediatamente. Señora, ¿está usted preparada para ver a su esposo arrestado y posiblemente sentenciado a muchos años de prisión? Sofía pensó en los 20 años de su vida que le había entregado a Ricardo, en todas las noches que había pasado preocupándose por dinero mientras él se enriquecía ilegalmente, en la humillación de haber sido engañada no solo personal sino financieramente. Estoy más que preparada, licenciado. Es hora de que Ricardo pague por todo el daño que ha causado. El viernes por la mañana, Sofía llamó a Ricardo con una propuesta que sabía él no podría rechazar. Ricardo, necesitamos hablar. Estoy dispuesta a negociar los términos del divorcio. ¿En serio, Sofía? Eso sería increíble. Podemos arreglar todo de manera civilizada, pero tiene que ser hoy, porque mi abogado me está presionando para que sigamos con los juicios. Encontrémonos en la cafetería del Hotel San Francisco a las 6 de la tarde. Ahí estaré, mi amor. Sabía que al final ibas a entrar en razón. Sofía colgó sintiéndose nauseada por tener que fingir cordialidad con Ricardo, pero sabía que era necesario para el plan. El Hotel San Francisco había sido elegido estratégicamente por los agentes federales. Tenía múltiples salidas, pero también espacios controlados donde podían monitorear todo sin ser detectados. A las 5:30 de la tarde, Sofía llegó al hotel. Llevaba un dispositivo de grabación diminuto pegado al brasier y otro escondido en su bolsa. Los agentes federales ya estaban posicionados en todo el hotel, listos para intervenir si algo salía mal. El fiscal Martínez le dio las instrucciones finales. Recuerde, señora Mendoza, su objetivo es que Ricardo admita su participación en el fraude fiscal. Hágalo hablar de las empresas fantasma, de las comisiones ilegales, de las cuentas en el extranjero. Todo lo que diga será usado como evidencia en su contra. A las 6 en punto, Ricardo apareció en la cafetería. Se veía nervioso pero esperanzado. Probablemente pensaba que finalmente había logrado manipular a Sofía para llegar a un acuerdo favorable. Sofía, gracias por aceptar hablar conmigo, le dijo, dándole un beso en la mejilla que ella recibió con... Siéntate, Ricardo. Tenemos mucho de qué. Se sentaron en una mesa apartada, exactamente donde los agentes federales podían escuchar todo sin ser vistos. Ricardo, antes de que hablemos de cualquier acuerdo, necesito que me digas la verdad sobre todo, sobre Mónica, sobre el dinero, sobre la empresa, todo. Sofía, no me mientas más, Ricardo. Ya sé demasiado. Lo que quiero es escucharlo de tu boca. Ricardo suspiró profundamente, como si estuviera liberando años de tensión. Está bien, es cierto. Mónica y yo llevamos 3 años juntos. Me enamoré de ella y ya no sabía cómo salir de la situación. ¿Y el dinero?
¿Cuál dinero? El dinero de la empresa que constituyeron juntos, el dinero que le diste a ella, el dinero que escondiste de mí. Ricardo miró hacia los lados nerviosamente. Sofía, la empresa está generando buenos ingresos, es cierto, pero todo es legal. ¿En serio? ¿Más de 10 millones de pesos en 2 años vendiendo productos dentales? ¿Me tomas por tonta, Ricardo? La cara de Ricardo se puso pálida. Era evidente que no esperaba que Sofía supiera cifras específicas. ¿Cómo sabes eso? Porque contraté a los mejores investigadores privados de la ciudad. Sé lo de las empresas fantasma, Ricardo. Sé lo de las facturas falsas. Sé lo de las comisiones por ayudar a evadir impuestos. Ricardo comenzó a sudar visiblemente. Sofía, no sé de qué me estás hablando. ¿No sabes? ¿No sabes de consultores médicos asociados? ¿No sabes de servicios administrativos del Bají? ¿No sabes de las 2 empresas fantasma que han estado emitiendo facturas por servicios inexistentes? Con cada nombre que Sofía mencionaba, Ricardo se hundía más en su asiento. Era evidente que había sido descubierto completamente. Ricardo, los investigadores tienen documentos que demuestran que tú y Mónica han cobrado comisiones millonarias por ayudar a médicos y dentistas a evadir impuestos. Tienen registros de transferencias internacionales a cuentas en Costa Rica y Panamá. Por favor, déjame explicarte. Explícame entonces. Explícame cómo mi esposo, el hombre en quien confié durante 20 años, se convirtió en un delincuente federal. Ricardo se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras hablaba. Al principio no era así, Sofía. Al principio solo era la empresa de productos médicos. Pero después algunos clientes me propusieron esquemas para pagar menos impuestos. Era dinero fácil, muy fácil. ¿Y Mónica? Mónica maneja toda la parte administrativa. Ella es quien contacta a los clientes, quien coordina las facturas, quien maneja las transferencias internacionales. ¿Cuánto dinero han movido en total? Ricardo se quedó callado un momento, calculando. En los últimos 2 años, probablemente unos 15 millones de pesos. ¿Y cuánto se quedaron ustedes? Como 3,5 millones. El resto era para los clientes. Sofía sintió una satisfacción. Ricardo acababa de confesar todos los delitos federales a las grabadoras. Ya no habría manera de negarlo. Ricardo, ¿te das cuenta de que lo que me estás contando son delitos federales? ¿Te das cuenta de que puedes ir a la cárcel por muchos años? Sofía, por eso quería arreglar las cosas contigo. Si nos divorciamos en buenos términos, yo puedo cerrar todo discretamente y empezar de nuevo. ¿Cerrar todo discretamente? Ricardo, le han robado millones de pesos al gobierno. ¿Crees que eso se puede cerrar discretamente? Nadie tiene por qué enterarse si tú no dices nada. ¿Y por qué yo no diría nada, después de todo lo que me hiciste? Ricardo se acercó a ella desesperadamente. Porque si me metes en problemas legales, nunca vas a ver un peso de todo ese dinero. Pero si me ayudas, podemos repartir. La mitad para ti, la mitad para mí. ¿Me estás proponiendo que me convierta en tu cómplice? Te estoy proponiendo que seamos inteligentes. Tenemos la oportunidad de ser ricos, Sofía, muy ricos. Sofía se levantó de la mesa. Ya había obtenido todo lo que necesitaba. Ricardo, hay algo que necesitas saber. Cada palabra de esta conversación ha sido grabada. Los agentes federales están aquí en el hotel, esperando mi señal. La cara de Ricardo se transformó de confusión a horror total. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estás bajo arresto por fraude fiscal federal, Ricardo. Todo lo que acabas de confesarme va a ser usado en tu contra en el juicio. Ricardo se puso de pie bruscamente, mirando hacia todos lados buscando una salida. Sofía, no puedes hacerme esto. Sí puedo, Ricardo, y lo estoy haciendo. En ese momento, 3 agentes federales se acercaron a la mesa. ¿Señor Ricardo Mendoza? Sí. Queda usted detenido por los delitos de fraude fiscal, evasión de impuestos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Le leyeron sus derechos mientras le ponían las esposas. Ricardo miraba a Sofía con una mezcla de incredulidad y odio. Sofía, esto no va a quedarse así. Te vas a arrepentir. No, Ricardo. El que se va a arrepentir eres tú. Durante los próximos 10 años que pases en la cárcel. Se lo llevaron esposado mientras todos los comensales de la cafetería observaban la escena. Sofía se quedó sentada, viendo cómo se alejaba el hombre que había sido su esposo durante 20 años. No sentía dolor. Ya no. Solo sentía que finalmente se había hecho justicia. Mientras Ricardo era trasladado a las oficinas federales para ser procesado, otro equipo de agentes se dirigía a arrestar a Mónica en la clínica dental donde trabajaba. Mónica estaba atendiendo a un paciente cuando llegaron los federales. La expresión de terror en su rostro fue instantánea cuando vio las placas y las órdenes de arresto. Señorita Mónica Herrera Castillo. Sí. ¿Qué pasa? Queda usted detenida por los delitos de fraude fiscal, evasión de impuestos, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El doctor Ramírez, su jefe, observaba la escena con horror.
Era la segunda vez en un mes que su clínica se convertía en escenario de un drama legal. Agentes, debe haber un error. Mónica es solo una recepcionista. No hay ningún error, doctor. La señorita Herrera es la administradora de una red de empresas fantasma que ha defraudado al fisco federal por millones de pesos. Mónica comenzó a llorar histéricamente mientras le ponían las esposas. Esto es culpa de Ricardo. Yo solo hacía lo que él me decía. Yo no sabía que era ilegal. Eso podrá explicárselo al Ministerio Público, señorita. Mientras se la llevaban, Mónica gritaba: «Sofía hizo esto. Ella nos tendió una trampa. Esto es venganza». Los pacientes y el personal médico observaban con shock cómo la elegante recepcionista que creían conocer era llevada detenida por delitos federales. En las oficinas de la Procuraduría, Ricardo y Mónica fueron procesados por separado. Cuando se dieron cuenta de que ambos habían sido arrestados, comenzaron a culparse mutuamente. «Todo esto fue idea de Ricardo», gritaba Mónica. «Yo solo obedecía órdenes. Él me dijo que era legal. Mónica manejaba todas las operaciones», respondía Ricardo. «Yo solo ponía mi nombre en los documentos. Ella es la verdadera criminal». El fiscal Martínez observaba los interrogatorios desde una sala contigua junto a Sofía y el licenciado Raúl. «Es típico», comentó el fiscal. «Cuando los criminales son atrapados, siempre tratan de culparse entre ellos. Pero tenemos evidencias contra ambos». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Sofía. «Van a ser procesados por el fuero federal. Con las confesiones que obtuvimos y toda la evidencia documental, van a recibir sentencias de entre 8 y 15 años de prisión. ¿Y el dinero robado? Vamos a embargar todas sus cuentas, incluidas las internacionales. Vamos a recuperar todo lo que sea posible para el erario público». Sofía se sentía extrañamente vacía. Había obtenido la justicia que buscaba, pero no sentía la satisfacción que había esperado, solo cansancio. «Licenciado Martínez, ¿qué pasa conmigo ahora? ¿Voy a tener problemas legales por haber estado casada con Ricardo?». «Para nada, señora Mendoza. Usted es considerada una víctima en este caso. De hecho, va a tener derecho a una compensación económica por los daños que sufrió». El licenciado Raúl le explicó que, como esposa defraudada, Sofía tendría derecho a reclamar la mitad de todos los bienes legítimos de Ricardo, más una compensación por daños morales. Además, como colaboradora de la justicia federal, va a recibir una recompensa económica del gobierno federal. Estamos hablando de una suma considerable. Sofía asintió mecánicamente. El dinero ya no le parecía tan importante. Lo que realmente quería era cerrar este capítulo de su vida para siempre. La noticia del arresto de Ricardo y Mónica se extendió como pólvora por toda la ciudad. Los medios de comunicación locales cubrieron la historia como un escándalo mayor. Desarticulan red de evasión fiscal que operaba desde consultorios médicos. En el mercado donde trabajaba Sofía, ella se había convertido en una celebridad local. Todos querían conocer los detalles de cómo había logrado desenmascarar a su esposo criminal. «Ay, Sofía», le decía doña Marta, «¿quién iba a imaginar que Ricardo era un ladrón tan grande? Por eso siempre digo que uno nunca conoce realmente a las personas», comentaba don Aurelio. 20 años casados y él la estaba robando todo este tiempo. Los clientes llegaban al puesto de Sofía no solo a comprar frutas, sino a escuchar la historia de primera mano. Ella se había convertido en un símbolo de mujer que no se deja pisotear. «Señora Sofía», le decía una señora, «usted es mi heroína. Ojalá todas las mujeres engañadas tuvieran el valor que usted tuvo». Pero no toda la reacción era positiva. Algunas personas, especialmente hombres, criticaban a Sofía por haber exagerado la situación. «Pudo haberlo resuelto en privado», murmuraba don Jacinto, el carnicero. «No era necesario meter a los federales». «¿No era necesario?», le respondía tajante Esperanza. ¿No era necesario arrestar a alguien que le robó millones de pesos al gobierno? ¿Al dinero que es de todos nosotros? La clínica dental del doctor Ramírez había cerrado temporalmente mientras las autoridades investigaban si había más personal involucrado en la red de corrupción. Varios pacientes que habían sido clientes de Ricardo y Mónica fueron citados a declarar. El escándalo había salpicado a otros médicos y dentistas de la ciudad que habían utilizado los servicios de las empresas fantasma. Algunos cerraron sus consultorios y huyeron. Otros trataron de negociar con las autoridades para obtener inmunidad. «Es increíble», le comentó el fiscal Martínez a Sofía durante una de las audiencias. Su caso destapó una red de corrupción que involucra a más de 50 profesionales médicos en todo el estado. ¿En serio era tan grande? Mucho más grande de lo que imaginábamos. Ricardo y Mónica eran solo la punta del iceberg. Gracias a su valentía, vamos a poder recuperar más de 40 millones de pesos para el erario público. Mientras tanto, en la prisión federal, Ricardo y Mónica enfrentaban una realidad muy diferente. Separados en celdas distintas, sin los lujos a los que se habían acostumbrado, comenzaron a entender la magnitud de su caída. Ricardo había perdido peso dramáticamente. Su cabello había comenzado a encanecer y tenía ojeras profundas.
Durante las visitas de su abogado defensor, solo hablaba de una cosa: su odio hacia Sofía. Ella me tendió una trampa, repetía obsesivamente. Me engañó para que confesara. Tiene que haber algo ilegal en lo que hizo. Su abogado, un hombre joven con poca experiencia en casos federales, trataba de mantenerlo en la realidad. Señor Mendoza, su esposa no hizo nada ilegal. Usted confesó voluntariamente sus delitos. No hay manera de anular esa confesión. Pero ella sabía que me estaban grabando. Eso es entrapment. En México no existe la figura del entrapment como en Estados Unidos. Además, usted cometió delitos reales. La confesión solo confirmó lo que ya sabían las autoridades. Mónica, por su parte, había optado por una estrategia diferente. Había decidido cooperar completamente con las autoridades a cambio de una reducción en su sentencia. Estoy dispuesta a declarar contra Ricardo y contra todos los médicos involucrados, le dijo al fiscal. Tengo registros de todas las operaciones, todos los nombres, todas las cantidades. ¿Y por qué decidió cooperar ahora, señorita Herrera? Porque me di cuenta de que Ricardo me utilizó. Él sabía exactamente lo que estábamos haciendo, pero me hizo creer que era normal. Me enamoré de un criminal y terminé siendo su cómplice. La estrategia de Mónica funcionó. Su cooperación con las autoridades le permitió obtener una reducción significativa en su sentencia, mientras que Ricardo, que se negó a colaborar, enfrentaría el peso completo de 6 meses después de los arrestos. Comenzó el juicio federal contra Ricardo Mendoza. El caso había atraído la atención de medios nacionales como un ejemplo de cómo la corrupción fiscal había penetrado en sectores insospechados de la sociedad. Sofía fue llamada como testigo principal de la fiscalía. El día que tenía que declarar, llegó al juzgado acompañada de Esperanza y del licenciado Raúl. Ver a Ricardo en el banquillo de los acusados fue impactante. Había perdido mucho peso. Se veía demacrado y había envejecido años en pocos meses. Ya no quedaba nada del hombre seguro de sí mismo que había sido su esposo. Cuando Sofía subió al estrado para declarar, Ricardo la miró con un odio puro que la hizo estremecer. Pero ella ya no le tenía nada. Señora Mendoza, le preguntó el fiscal, ¿puede relatarnos cómo descubrió las actividades ilegales de su esposo? Sofía contó toda la historia desde el principio. El velorio de su suegra, el descubrimiento de la infidelidad, la investigación que la llevó a descubrir la empresa oculta y finalmente el hallazgo de la red de fraude fiscal. ¿En algún momento sospechó usted que su esposo estuviera involucrado en actividades ilegales? Nunca, señor fiscal. Ricardo manejaba todas las finanzas de la casa. Yo trabajaba en el mercado y le entregaba mis ingresos a él. Nunca imaginé que estuviera robando dinero del gobierno. ¿Cómo se sintió cuando descubrió que el dinero que le daba a su amante provenía de actividades ilegales? Me sentí traicionada no solo como esposa, sino como ciudadana. Mientras yo trabajaba honestamente pagando mis impuestos, él se estaba enriqueciendo ayudando a otros a evadir lo suyo. El abogado defensor de Ricardo trató de desacreditar el testimonio de Sofía, sugiriendo que había actuado por venganza personal. Señora Mendoza, ¿no es cierto que usted organizó todo este montaje para vengarse de su esposo por su infidelidad? No, licenciado. Cuando descubrí la infidelidad, mi intención era solo divorciar. Los delitos fiscales los descubrí después, investigando los bienes conyugales que me correspondían por derecho. ¿No le parece conveniente haber descubierto todos estos supuestos delitos justo cuando necesitaba evidencias para el divorcio? Los delitos no son supuestos, licenciado. Su cliente ya los confesó. Y no los descubrí yo, los descubrieron investigadores profesionales contratados por mi abogado. La declaración de Sofía fue demoledora para la defensa de Ricardo. Su testimonio era claro, consistente, y estaba respaldado por montañas de evidencia documental. Después de Sofía, declararon los investigadores privados, los peritos contables, y varios de los médicos que habían utilizado los servicios de las empresas fantasma. Mónica también declaró, pero como testigo de la fiscalía. Su testimonio fue devastador para Ricardo. Él planificaba todo, declaró. Yo solo ejecutaba las órdenes. Ricardo me decía qué facturas emitir, a qué cuentas transferir el dinero, cómo reportar las operaciones. Él era el cerebro de todo. Cuando Ricardo fue llamado a declarar en su propia defensa, su abogado le aconsejó que se acogiera a su derecho de guardar silencio. Pero Ricardo, dominado por su ego y su ira, decidió hablar. Todo esto es una venganza de mi exesposa, declaró desde el estrado. Ella me tendió una trampa porque no pudo soportar que la dejara por una mujer mejor. ¿Niega usted haber participado en el esquema de evasión fiscal?, le preguntó el fiscal. Niego haber cometido cualquier delito conscientemente. Si hubo irregularidades, fue por ignorancia, no por mala fe. ¿Entonces niega haber confesado voluntariamente sus delitos ante su esposa en el Hotel San Francisco? Ricardo se quedó callado. No podía negar la confesión porque estaba grabada. Esa conversación fue sacada de contexto. ¿De qué contexto, señor Mendoza?
Usted admitió haber movido 15 millones de pesos en operaciones ilegales y haberse quedado con 3 millones y medio. Yo estaba bajo presión emocional. Mi esposa me estaba chantajeando. La estaba chantajeando para que admitiera delitos que no había cometido. Ricardo se dio cuenta de que había caído en una contradicción. Si los delitos no existían, ¿cómo podía Sofía chantajearlo con ellos? Yo no tengo más que declarar. Su declaración había sido un desastre total. En lugar de ayudar a su defensa, había confirmado su culpabilidad ante el tribunal. El juicio duró 3 semanas. La evidencia contra Ricardo era abrumadora. Documentos, testimonios, grabaciones, registros bancarios, todo apuntaba a una red de corrupción sistemática y prolongada. El día del veredicto, el juzgado estaba lleno. Periodistas, familiares, curiosos, todos querían presenciar el final de uno de los casos de corrupción fiscal más mediáticos. Sofía estaba sentada en primera fila, acompañada de Esperanza y del licenciado Raúl. Se sentía extrañamente tranquila. Ya no importaba cuál fuera el veredicto. Ella había hecho lo que... Ricardo, por el contrario, se veía nervioso y demacrado. Sus manos temblaban mientras esperaba que el juez leyera la sentencia. En el caso del Ministerio Público Federal contra Ricardo Mendoza Herrera, comenzó el juez. Por los delitos de fraude fiscal, evasión de impuestos, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, este tribunal encuentra al acusado culpable de todos los cargos. Ricardo se desplomó en su silla. Su abogado trató de consolarlo, pero era evidente que esperaban este resultado. La sentencia de este tribunal es de 12 años de prisión federal, multa por 15 millones de pesos, y la confiscación de todos los bienes adquiridos con recursos de procedencia ilícita. 12 años. Ricardo tenía 48 años. Saldría de la cárcel a los 60, si es que salía con buena conducta. Mónica, que había cooperado con las autoridades, recibió una sentencia mucho más benévola. 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 2 años y medio. Después de la lectura de la sentencia, Ricardo se volvió hacia Sofía. La miró con un odio tan intenso que varios guardias se acercaron, pensando que podría intentar algo. «Esto no va a quedarse así, Sofía», le gritó. «Te vas a arrepentir de haberme hecho esto». Sofía lo miró con una tranquilidad que la sorprendió a ella misma. «Ya me arrepentí, Ricardo. Me arrepentí de haberte conocido. Me arrepentí de haberte amado. Me arrepentí de haber perdido 20 años de mi vida contigo». Se lo llevaron esposado mientras seguía gritando amenazas. Sofía lo vio alejarse y sintió que finalmente cerraba el capítulo más doloroso de su vida. Afuera del juzgado, la esperaban periodistas que querían entrevistas. Sofía había decidido hablar, no por protagonismo, sino porque quería enviar un mensaje. «Señora Mendoza, ¿cómo se siente después del veredicto?» «Me siento en paz. La justicia se cumplió». «¿Se arrepiente de haber denunciado a su esposo?» «Para nada. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo descubierto antes. Mientras yo trabajaba honestamente, él le estaba robando al país entero. Eso no se puede perdonar». ¿Qué mensaje le daría a otras mujeres que puedan estar viviendo una situación similar? Sofía pensó un momento antes de responder. Que confíen en su instinto, que investiguen cuando algo no les parezca normal, que no tengan miedo de buscar la verdad, aunque duela. Y sobre todo, que recuerden que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. 1 año después del juicio, Sofía había reconstruido completamente su vida. Con el dinero recuperado de los bienes de Ricardo y la recompensa que recibió del gobierno federal por su colaboración, había podido expandir significativamente su negocio. Ya no tenía solo un puesto de frutas en el mercado. Ahora era dueña de 3 locales que vendían productos orgánicos y gourmet. Había contratado a 5 empleados y su negocio era próspero. También había regresado a estudiar. Se había inscrito en un curso de administración de empresas en la universidad local, algo que siempre había querido hacer, pero que Ricardo nunca había apoyado. «¿Para qué quieres estudiar?», le había dicho Ricardo años atrás. «Con que sepas manejar la casa es suficiente». Ahora, a los 46 años, Sofía estaba descubriendo capacidades que nunca supo que tenía. Sus profesores la felicitaban por su dedicación y sus calificaciones. Sus compañeros de clase, la mayoría mucho más jóvenes, la respetaban por su experiencia de vida. «Señora Sofía», le decía Jaime, un muchacho de 23 años, «usted es nuestra inspiración. Si usted pudo cambiar su vida a los 45, nosotros no tenemos excusa». La historia de Sofía se había vuelto famosa en la ciudad. Varios medios nacionales habían hecho reportajes sobre la mujer que desenmascaró a su esposo corrupto. Incluso había recibido una invitación para dar una conferencia en una universidad de la Ciudad de México sobre empoderamiento femenino y lucha contra la corrupción. Su relación con Esperanza se había fortalecido enormemente. Ahora eran verdaderas socias en la vida, no solo hermanas. Esperanza ayudaba con la administración de los negocios y Sofía la había hecho su socia formal. «Hermana»,
le había dicho Sofía. Tú estuviste conmigo en los momentos más difíciles. Es justo que estés conmigo también en los momentos buenos. Una tarde, mientras revisaba las ventas del día en su oficina improvisada arriba de uno de sus locales, recibió una llamada inesperada. ¿Señora Sofía Mendoza? Sí, habla ella. Soy la licenciada Patricia Morales, del bufete Morales y Asociados. Represento a la señorita Mónica Herrera. ¿Podríamos reunirnos? Mi clienta quiere hablar con usted. Sofía se quedó sorprendida. Mónica había salido de la cárcel hacía 3 meses con libertad condicional por buena conducta. Sofía había oído rumores de que estaba trabajando como mesera en un restaurante de la periferia de la ciudad. ¿De qué quiere hablar? Prefiere decírselo personalmente. ¿Sería posible una reunión mañana en la tarde? Sofía dudó un momento. No tenía nada que hablar con Mónica, pero su curiosidad era más fuerte que su rencor. Está bien. En mi oficina, mañana a las 5. Al día siguiente, puntualmente a las 5, llegaron la licenciada Morales y Mónica. Sofía casi no la reconoció. La mujer elegante y segura de sí misma que había conocido en el velorio había sido reemplazada por una mujer demacrada, con ropa sencilla y una expresión de profunda humildad. Señora Mendoza, gracias por recibirnos, dijo la abogada. ¿Qué necesitan? Mónica se adelantó, con lágrimas en los ojos. Sofía, vengo a pedirte perdón. Sofía se quedó en silencio, esperando a que continuara. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que te hice, pero necesitaba que supieras que me arrepiento profundamente de todo. ¿De todo qué, de haberme metido con tu esposo, de haber participado en robarle, de habernos burlado de ti, de haber creído que tenía derecho a ser feliz a costa de tu dolor. Mónica se quebró completamente, llorando con sollozos profundos. Estos 2 años en la cárcel me dieron tiempo para pensar en todo. Me di cuenta de que Ricardo me utilizó tanto como te utilizó a ti. La diferencia es que tú eras inocente y yo fui cómplice. Sofía la observó con una mezcla de curiosidad y compasión. Era evidente que la experiencia carcelaria había cambiado completamente. ¿Qué quieres de mí, Mónica? Solo tu perdón. Sé que no me lo merezco, pero es lo único que puede darme un poco de paz. ¿Y qué va a cambiar mi perdón? ¿Va a devolverme los 3 años que me robaron de mi matrimonio? ¿Va a borrar las humillaciones? No, Sofía, no va a cambiar nada del pasado, pero tal vez me ayude a construir un futuro mejor. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver el mercado donde había trabajado durante tantos años, donde había conocido a Ricardo, donde había construido una vida que resultó ser una mentira. Mónica, ¿sabes cuál fue la parte más dolorosa de todo esto? ¿Cuál? No fue la infidelidad, no fue ni siquiera el robo. Fue darme cuenta de que durante 20 años viví con un extraño, que el hombre que creía conocer nunca existió. Se volvió hacia Mónica. ¿Tú llegaste a conocer al verdadero Ricardo? Mónica asintió tristemente. Era egoísta, manipulador, capaz de mentir sin remordimiento. Al principio pensé que era diferente conmigo, pero en la cárcel me di cuenta de que me estaba manipulando, igual que ¿Sabes que me amenazó durante juicio? ¿Que dijo que se iba a vengar? Sí, lo sé. Y es parte de lo que quería advertirte. Ricardo está programado para salir en libertad condicional en 5 años. Y he estado recibiendo cartas. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de cartas? Cartas donde dice que cuando salga va a hacer que tanto tú como yo paguemos por haberlo traicionado. Dice que va a destruir tu negocio, que va a arruinar tu reputación. La licenciada Morales Por eso vinimos, señora Mendoza. Queremos ofrecerle toda la información que tenemos sobre las amenazas de Ricardo y sugerirle que tome precauciones legales. Sofía se sentó nuevamente. No había pensado en que Ricardo pudiera ser una amenaza futura. Había estado tan enfocada en reconstruir su vida que había asumido que el capítulo de Ricardo estaba cerrado. ¿Qué tipo de precauciones? Órdenes de restricción, medidas preventivas, tal vez incluso relocalizarse cuando se acerque la fecha de su salida. Sofía miró a Mónica directamente a los ojos. ¿Por qué me estás ayudando? ¿Por qué me adviertes sobre Ricardo? Porque me di cuenta de que nosotras somos víctimas del mismo hombre. Él nos utilizó a ambas, nos manipuló a ambas, y ahora nos odia a ambas. Si vamos a protegernos de él, es mejor hacerlo juntas. Sofía consideró las palabras de Mónica. Era cierto que ambas habían sido víctimas de Ricardo, aunque de maneras muy diferentes. Mónica, aprecio que hayas venido a advertirme, pero no me pidas perdón. El perdón es algo que se da cuando se está listo, no cuando se solicita. Lo entiendo, pero puedo ofrecerte algo diferente. ¿Qué? Puedo ofrecerte la oportunidad de que me demuestres que realmente has cambiado. Mónica la miró con esperanza. ¿Cómo? Necesito una contadora para mis negocios, alguien que maneje la parte administrativa mientras yo me enfoco en la expansión. El trabajo paga bien, pero requiere honestidad absoluta y transparencia total. Mónica se quedó con la boca abierta. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad de demostrar que puedes ser la persona que dices querer ser ahora. Las lágrimas volvieron a los ojos, pero esta vez eran lágrimas de Sofía. Yo no sé qué decir.
Di que sí o que no, pero entiende que si acepta, va a estar bajo mi supervisión directa. La primera mentira, la primera irregularidad, y termina todo. Acepto, por supuesto que acepto. Entonces, empiezas el lunes, y Mónica, ¿sí? Esto no significa que te perdono, significa que te doy la oportunidad de ganarte ese perdón. 6 meses después, la decisión de Sofía de contratar a Mónica había resultado ser una de las mejores que había tomado en su vida empresarial. Mónica trabajaba con una dedicación y honestidad que rayaba en la obsesión. Era como si estuviera tratando de reparar cada peso que había ayudado a robar. Los negocios de Sofía habían crecido exponencialmente bajo la administración de Mónica. Ahora tenían 5 locales, un pequeño centro de distribución y planes para expandirse a otra ciudad. Sofía, le decía a Mónica una tarde mientras revisaban los estados financieros, las ventas de este mes superaron nuestras proyecciones en un 20%. Es increíble. Hace 2 años yo era una mujer engañada que vendía frutas en el mercado, y ahora somos dueñas de una empresa en crecimiento. La relación entre ellas había evolucionado de una cautela mutua a algo parecido a la amistad. No era que Sofía hubiera olvidado el pasado, pero había aprendido a separar a la Mónica de antes de la Mónica. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, le confesó Sofía. ¿Qué? Que trabajemos mejor juntas de lo que yo trabajé nunca con Ricardo. Contigo hay honestidad, transparencia, respeto mutuo. Con él solo había mentido. Mónica había encontrado en el trabajo no solo una fuente de ingresos, sino una forma de redención. Cada día que llegaba temprano, cada reporte que entregaba meticulosamente, cada decisión que consultaba con Sofía, era un paso más hacia perdonarse a sí misma. Sofía, hay algo que quiero decirte, le dijo Mónica una tarde. Dime. Recibí otra carta de Ricardo. El rostro de Sofía se endureció inmediatamente. ¿Qué dice ahora? Que sabe que estoy trabajando contigo, que eso lo confirma que nos aliamos en su contra. Dice que cuando salga, nos va a destruir a las dos. Sofía tomó la carta y la leyó. Las amenazas eran específicas y detalladas. Ricardo había hecho una investigación minuciosa sobre la vida actual de ambas mujeres. Querida Mónica, decía la carta, veo que te aliaste con mi ex esposa en... Qué ingrata eres después de todo lo que hice por ti. Pero no te preocupes. Cuando salga de aquí voy a visitarlas a las 2. Sé dónde vives, sé dónde trabajan, sé todo sobre sus patéticos negocios. Van a pagar por haberme traicionado. Mónica, esto ya no son solo amenazas. Esto es acoso y hostigamiento. Tenemos que llevarlo a las autoridades. ¿Crees que nos van a hacer caso? Él está en la cárcel. Desde la cárcel puede organizar muchas cosas. Y además, sale en 3 años y medio. Esa misma tarde fueron a presentar una denuncia formal por amenazas y acoso. El Ministerio Público les explicó que podían solicitar una orden de restricción que seguiría vigente después de que Ricardo saliera de prisión. ¿Pero eso realmente nos va a proteger?, preguntó Mónica. Es un papel, respondió honestamente el fiscal. Si él decide violarla, solo podemos actuar después de que lo haga. Salieron de las oficinas ministeriales con una sensación de vulnerabilidad. Las amenazas de Ricardo las habían unido en una causa común: protegerse mutuamente. Sofía, tengo una idea, dijo Mónica mientras caminaban de regreso al carro. ¿Cuál? ¿Qué tal si en lugar de esperar a que Ricardo salga y trate de cumplir sus amenazas, tomamos la iniciativa? ¿Qué quieres decir? Ricardo tiene enemigos en la cárcel, gente a la que estafó antes de que lo arrestaran, otros presos que perdieron dinero por su culpa. ¿Qué tal si nos aseguramos de que su estancia en prisión sea más complicada? Sofía se detuvo en seco. Mónica, no podemos pensar en venganza. Ya ganamos. Él está en la cárcel. Nosotras estamos libres y prósperas. No es venganza, Sofía. Es supervivencia. Ese hombre es peligroso, y cuando salga va a intentar destruir. ¿Y qué sugieres exactamente? Mónica vaciló antes de responder. Tengo contactos, gente que puede asegurar que Ricardo no salga nunca de la cárcel. Sofía sintió un escalofrío. La conversación había tomado un rumbo que no le gustaba. Mónica, escúchate. Estoy hablando de protegernos. Sofía, ese hombre nos va a perseguir por el resto de nuestras vidas si no hacemos algo. No, Mónica, no vamos a convertirnos en las criminales que él era. Vamos a protegernos, pero legalmente. Mónica asintió, pero Sofía notó una expresión en sus ojos que no era, como si hubiera visto un destello de la antigua Mónica, la que era capaz de justificar cualquier cosa. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las amenazas de Ricardo la tenían preocupada, pero la sugerencia de Mónica la tenía más preocupada aún. Había cometido un error al confiar en ella. Una semana después, Sofía descubrió algo que cambió por completo su percepción de Mónica. Mientras revisaba algunos documentos financieros en la oficina, encontró discrepancias en las cuentas. No eran grandes cantidades, pero eran consistentes. Pequeñas transferencias que no coincidían con las facturas, gastos que no tenían justificación, movimientos de dinero que no recordaba haber autorizado. Sofía sintió que el corazón se le paraba.
¿Era posible que Mónica la estuviera robando otra vez? Decidió no confrontarla directamente. En su lugar, contrató discretamente a un contador independiente para que auditara todos los libros de la empresa. Los resultados llegaron 3 días después. Mónica había estado desviando dinero de las cuentas de la empresa hacia una cuenta personal que había abierto en secreto. No eran cantidades grandes, pero en 6 meses había acumulado casi 200,000 pesos. Además, el auditor había descubierto algo más preocupante. Mónica había estado vendiendo información sobre los proveedores y clientes de Sofía a la competencia. Sofía se sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Una vez más había confiado en la persona equivocada. Una vez más había sido traicionada por alguien en quien había depositado su fe. Esa tarde, confrontó a Mónica con las evidencias. Mónica, necesitamos hablar. Claro, Sofía. ¿Qué pasa? Sofía puso el reporte del auditor sobre el escritorio. ¿Me puedes explicar esto? Mónica leyó el documento y su cara palideció progresivamente. Sofía, yo puedo explicarte. Explícame cómo después de todo lo que hemos hablado, después de todas tus disculpas, después de la oportunidad que te di, me volviste a robar. ¿No es lo que piensas? ¿No es lo que pienso? Mónica, aquí dice claramente que has estado desviando dinero de MI Empresa hacia una cuenta, tu cuenta personal. Mónica se quedó callada por un momento y luego su expresión cambió. La humildad y el remordimiento desaparecieron, reemplazados por algo frío y calculado. ¿Sabes qué, Sofía? Tienes razón, te volví a robar. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú no mereces toda esta riqueza. Tú no hiciste nada para obtenerla excepto ser una esposa engañosa. Yo soy la que tiene el talento. Yo soy la que ha hecho crecer estos negocios. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás loca? Yo construí esto con mi dinero, con mis esfuerzos. Tu dinero que era de Ricardo. Ricardo que era mi hombre antes de ser tú. Ricardo nunca fue tú. Era un criminal que te utilizó igual que me utilizó a mí. Mónica se echó a reír, pero era una risa fría, sin humor. ¿En serio crees eso? ¿En serio crees que Ricardo me estaba utilizando? Por supuesto. ¿No te quedó claro cuando te abandonó en cuanto lo arrestaron? Ricardo no me abandonó, Sofía. Ricardo y yo teníamos un plan. Sofía sintió que el mundo se movía bajo sus pies. ¿Qué plan? El plan era que yo cooperara con las autoridades para obtener una sentencia reducida, mientras él cumplía su tiempo en prisión. Cuando él saliera, nos reuniríamos con todo el dinero que habíamos logrado esconder. ¿Qué dinero escondido? ¿En serio crees que los federales encontraron todo? Sofía, hay más de 2 millones de dólares en cuentas que las autoridades nunca van a encontrar. Sofía se sentó pesadamente. Todo había sido una mentira. Las disculpas de Mónica, su aparente arrepentimiento, su dedicación al trabajo, todo había sido una actuación. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque ya no necesito seguir actuando. Ya tengo suficiente información sobre tus negocios como para replicarlos. Ya tengo suficientes contactos como para competir con... Y ya tengo suficiente dinero robado de tus cuentas como para empezar. Mónica, todo lo que me has robado está documentado. Puedo demandarte y mandarte de vuelta a la cárcel. ¿En serio? ¿Y qué vas a decirles a las autoridades? ¿Que contrataste a una exconvicta sin hacer verificaciones de antecedente? ¿Que le diste acceso total a tus finanzas a la misma mujer que había estado involucrada en robarte anteriormente? Mónica tenía razón. Sofía había sido increíblemente ingenua al confiar en él. Además, continuó Mónica, si me demandas, yo voy a contar toda la verdad sobre cómo conseguiste tu dinero inicial, sobre cómo tu esposo era un criminal, y tú viviste de dinero robado durante años sin saber nada. Yo no sabía nada de los crímenes de Ricardo. ¿En serio? ¿Una mujer inteligente como tú nunca sospechó nada? ¿Nunca te preguntaste de dónde venía tanto dinero extra? Sofía se dio cuenta de que Mónica había pensado en todo. Había estado planeando esta traición desde el momento en que aceptó el trabajo. ¿Qué quieres, Mónica? Quiero que firmemos un acuerdo. Tú me das el 50% de todos los negocios, y yo no revelo información que puede arruinar tu reputación. ¿Me estás chantajeando? Te estoy ofreciendo una sociedad. Después de todo, yo he sido quien realmente ha manejado estos negocios durante los últimos 6 meses. Sofía se levantó del escritorio. Ya había vivido esta situación antes con Ricardo. No iba a permitir que otra persona la chantajeara y Mónica, tienes hasta mañana para devolver cada peso que has robado y para entregar toda la información que has vendido a la competencia. ¿O qué? O te voy a enseñar lo que he aprendido en los últimos 2 años sobre cómo destruir completamente a alguien que me traiciona. Mónica sonrió. Ya no eres la misma Sofía ingenua de antes, ¿verdad? No, Mónica, ya no soy la misma. Pero tú sigues siendo exactamente la misma persona que se acostó con mi esposo y me ayudó a robar. Solo que ahora lo estás haciendo sola. Vamos a ver quién gana esta vez, Sofía. Ya ganamos una vez, y voy a ganar otra vez. Mónica salió de la oficina, pero Sofía ya estaba marcando el teléfono de su abogado. La guerra había comenzado de nuevo, pero esta vez Sofía estaba preparada. Esta vez, ella era la que tenía la experiencia,
los recursos y las conexiones. Mónica acababa de descubrir lo que Ricardo había aprendido demasiado tarde, que había subestimado gravemente a Sofía Mendoza. 3 días después de la confrontación con Mónica, Sofía ejecutó un plan que había estado perfeccionando desde el momento en que descubrió la traición. Primero, presentó una demanda penal contra Mónica por fraude, robo y violación de contrato, pero no se detuvo ahí. Usando las mismas técnicas de investigación que había aprendido durante el caso de Ricardo, Sofía descubrió algo que Mónica no esperaba que encontrara. Las cuentas bancarias secretas que Mónica había mencionado no estaban solo a nombre de ella y Ricardo, también estaban a nombre de otros socios que habían sido parte de la red de corrupción fiscal. Sofía entregó toda esa información al fiscal federal que había manejado el caso de Ricardo. Con esas nuevas evidencias, las autoridades pudieron reabrir el caso y agregar cargos adicionales contra ambos. Pero la jugada maestra de Sofía fue más sutil. Usando sus contactos en el mundo empresarial que había desarrollado en los últimos 2 años, se aseguró de que ningún negocio en la ciudad le diera trabajo a Mónica. Su reputación quedó completamente destruida en el sector financiero y administrativo. Además, cuando Mónica trató de usar la información robada para competir con Sofía, descubrió que toda esa información era falsa. Sofía había sospechado de ella desde las primeras semanas y había empezado a alimentarle información incorrecta sobre proveedores, clientes y estrategias de negocio. El negocio que Mónica trató de establecer con dinero robado colapsó en menos de un mes. Pero lo más devastador para Mónica fue descubrir que Ricardo nunca había tenido la intención de reencontrarse con ella cuando saliera de prisión. Las cartas que le había estado enviando eran parte de un plan para usarla como su herramienta de venganza contra Sofía. Cuando Mónica fue arrestada nuevamente, Ricardo inmediatamente la desconoció y declaró a las autoridades que todas las actividades criminales habían sido idea de ella. Mónica Herrera me manipuló y me involucró en sus esquemas criminales, declaró Ricardo desde la prisión. Yo era solo un instrumento en sus planes de enriquecimiento ilícito. Mónica finalmente entendió lo que Sofía había tratado de explicarle, que Ricardo era un manipulador que usaba a todas las mujeres en su vida. Durante el juicio de Mónica, Sofía fue llamada nuevamente como testigo, pero esta vez su testimonio fue diferente. Ya no era la mujer traicionada que buscaba justicia, era una empresaria exitosa que había construido una vida próspera y que estaba protegiendo sus... ¿Cómo se siente, señora Mendoza, al ver que la persona en quien confió la traicionó?, le preguntó el fiscal. Me siento decepcionada, pero no sorprendida. Mónica Herrera me enseñó que algunas personas son incapaces de, sin importar las oportunidades que se les den. ¿Se arrepiente de haberle dado una segunda oportunidad? No me arrepiento. Le di esa oportunidad porque era lo correcto. Que ella haya decidido desperdiciarla dice más sobre su carácter que sobre mi juicio. Mónica fue sentenciada a 8 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. Su sueño de reunirse con Ricardo y vivir una vida de lujo se había convertido en una pesadilla, de la cual no despertaría en mucho tiempo. 5 años después del día en que había descubierto la infidelidad de Ricardo en el velorio de su suegra, Sofía estaba sentada en la oficina ejecutiva de su empresa, que ahora tenía 15 locales en 3 estados y empleaba a más de 50 personas. Su negocio había sido destacado en revistas nacionales como ejemplo de emprendimiento femenino exitoso. Había recibido premios del gobierno federal por su contribución a la economía y su apoyo a la justicia. Sofía había cumplido 49 años y se había convertido en una de las empresarias más respetadas de su región. Había terminado su carrera en administración con honores y estaba considerando estudiar una maestría. También había encontrado el amor nuevamente. Carlos era un profesor de la universidad, divorciado, padre de 2 hijos ya adultos, y un hombre que valoraba la honestidad y la transparencia por encima de todo. ¿En qué piensas?, le preguntó Carlos una noche mientras cenaban en el restaurante favorito de Sofía. Estaba pensando en todo lo que ha pasado en estos 5 años, en todo lo que he aprendido, en todo lo que he crecido. ¿Te arrepientes de algo? Sofía pensó un momento antes de responder. Me arrepiento de haber perdido 20 años de mi vida viviendo pero no me arrepiento de cómo decidí recuperar mi vida. En la prisión federal, Ricardo había cumplido 7 años de su sentencia. Su salud había deteriorado considerablemente, había perdido mucho peso y había desarrollado problemas cardíacos derivados del estrés y la depresión. Las cartas que enviaba a Sofía habían pasado de ser amenazantes a ser suplicante. Le pedía perdón, le prometía que había cambiado, le rogaba que lo visitara. Sofía nunca respondió a ninguna de esas cartas, pero las guardaba todas en una caja, como recordatorio de lo que había dejado atrás. Una tarde, recibió una llamada del director de la prisión federal. Señora Mendoza, soy el director López de la prisión federal. Le llamo para informarle que su exesposo, Ricardo Mendoza,
Falleció esta mañana de un infarto al miocardio. Sofía se quedó en silencio por un... ¿Había expresado algún deseo particular sobre su funeral? Sí, señor. Dejó una carta dirigida a usted. ¿Quiere que se la enviemos? No, gracias. No necesito leer esa carta. ¿Y sobre el funeral? No voy a asistir. Si no hay otros familiares que se hagan cargo, el Estado puede encargarse de los arreglos. Sofía colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de su oficina. No sentía tristeza, pero tampoco sentía satisfacción. Solo sentí tranquilidad. Ricardo había muerto como había vivido sus últimos años, solo, sin el amor de nadie, pagando las consecuencias de sus decisiones. Mónica seguía en prisión y saldría convertida en una mujer de 50 años sin familia, sin dinero, sin reputación y sin futuro. Sofía, por el contrario, había construido una vida nueva sobre los escombros de una vida basada en la honestidad, el trabajo duro y las relaciones auténticas. Esa noche, durante la cena, Carlos le preguntó sobre la llamada de la prisión. ¿Cómo te sientes? Siento que finalmente puedo cerrar completamente ese Ricardo ya no puede lastimar a nadie más. ¿Y Mónica? Mónica va a salir de la cárcel, pero va a salir a un mundo donde ya no puede hacer. Yo voy a estar demasiado lejos de su alcance. Carlos tomó su mano. Eres la mujer más fuerte que conozco, Sofía. No, Carlos. Soy una mujer que aprendió a ser fuerte cuando no le quedó otra opción. Esa noche, Sofía abrió la caja donde guardaba todas las cartas de Ricardo y las quemó una por una en la chimenea de su casa. Mientras veía las llamas consumir las últimas evidencias de su pasado, Sofía sonrió. No era una sonrisa de venganza o satisfacción, era una sonrisa de libertad. Finalmente, después de 5 años de lucha, Sofía Mendoza era completamente libre de las mentiras, libre de las traiciones, libre del pasado y, más importante, libre para construir el futuro que ella eligiera. La historia había terminado, pero la vida de Sofía apenas comenzaba. Lección moral: la transformación de Sofía Mendoza, la fuerza oculta de la verdad. La historia de Sofía Mendoza nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la condición humana, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre tiene el poder de liberarnos, mientras que las mentiras, por cómodas que parezcan, inevitablemente nos aprisionan. Durante 20 años, Sofía vivió en una realidad construida sobre engaños. Su esposo Ricardo no era el hombre trabajador y honesto que ella cree, sino un criminal que la utilizaba como fachada para sus actividades ilícitas. Sin embargo, fue precisamente el descubrimiento de esta terrible verdad lo que la condujo hacia su verdadera libertad y prosperidad. El valor de la investigación y la prudencia. Una de las enseñanzas más valiosas de esta historia es la importancia de no actuar impulsivamente, incluso cuando nuestro mundo se desmorona. Cuando Sofía descubrió la infidelidad de Ricardo, su primer instinto pudo haber sido confrontarlo inmediatamente o hundirse en la autocompasión. En cambio, eligió investigar meticulosamente antes. Esta decisión prudente le permitió descubrir no solo la magnitud completa de las traiciones de su esposo, sino también desarrollar una estrategia efectiva para proteger sus propios intereses. La lección aquí es clara. Cuando enfrentamos una crisis, tomarse el tiempo para entender completamente la situación antes de reaccionar puede ser la diferencia entre ser víctima y tomar control de nuestro destino. La justicia, como responsabilidad ciudadana. La decisión de Sofía de entregar a Ricardo a las autoridades federales va más allá de la venganza personal. Representa el reconocimiento de que, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad moral de denunciar los crímenes que afectan a toda la sociedad. Ricardo no solo había traicionado a su esposa, había robado millones de pesos que pertenecían al pueblo mexicano. Esta dimensión de la historia nos recuerda que nuestras acciones individuales tienen consecuencias colectivas. Cuando toleramos la corrupción o la ilegalidad en nuestro entorno personal, contribuimos indirectamente a la degradación del tejido social. Sofía entendió que su deber no era solo hacia sí misma, sino hacia toda la comunidad que había sido perjudicada por las acciones de Ricardo. El peligro de las segundas oportunidades sin discernimiento. El episodio con Mónica ilustra una lección compleja sobre el perdón y las segundas oportunidades. Sofía, movida por su naturaleza compasiva y su deseo de creer en la redención humana, le dio a Mónica una oportunidad de demostrar que había cambiado. Sin embargo, no fue lo suficientemente cautelosa al establecer las salvaguardas necesarias. Esta experiencia nos enseña que el perdón y la confianza, aunque virtudes admirables, deben ejercerse con sabiduría. Dar segundas oportunidades no significa abandonar la prudencia o ignorar las señales de alarma. La verdadera compasión a veces requiere mantener límites firmes para protegernos tanto a nosotros mismos como a quienes intentamos ayudar. La reinvención personal, como acto de valentía.
Quizás la lección más inspiradora de la historia de Sofía es su capacidad de reinventarse completamente a los 45 años. Después de descubrir que había basado 2 décadas de su vida en una mentira, podría haberse resignado a ser una víctima permanente de las circunstancias. En cambio, Sofía eligió ver su crisis como una oportunidad. Regresó a estudiar, expandió su negocio, desarrolló nuevas habilidades y finalmente construyó una vida más próspera y auténtica de la que había tenido antes. Su historia demuestra que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, siempre y cuando tengamos el valor de enfrentar la verdad sobre nuestras circunstancias. La importancia de las redes de apoyo. A lo largo de toda su travesía, Sofía contó con el apoyo inquebrantable de su hermana Esperanza y de profesionales competentes como el licenciado Ra. Esta red de apoyo fue crucial para su éxito. La historia nos recuerda que, aunque debemos ser fuertes e independientes, también necesitamos rodearnos de personas confiables que nos apoyen en los momentos difíciles. El costo real de la deshonestidad. Ricardo y Mónica pagan un precio devastador por sus decisiones. Ricardo muere solo en prisión, habiendo perdido todo lo que alguna vez valoró. Mónica enfrenta años de cárcel y un futuro sin perspectiva. Sus historias sirven como advertencia sobre las consecuencias inevitables de vivir una vida basada en el engaño y la traición. La lección moral central de esta historia es que la integridad no es simplemente una virtud abstracta, sino una necesidad práctica para construir una vida sostenible y satisfactoria. Las mentiras pueden ofrecer beneficios temporales, pero eventualmente colapsan bajo su propio peso, llevándose consigo todo lo que se construyó sobre él. Reflexión final. La transformación de Sofía Mendoza nos enseña que las crisis más devastadoras pueden convertirse en las oportunidades más transformadoras de nuestras vidas. Su historia es un testimonio del poder de la verdad, la justicia, la perseverancia y la reinvención personal. Nos recuerda que, sin importar cuán profundas sean las traiciones que enfrentemos o cuán perdidos nos sintamos, siempre tenemos la capacidad de elegir nuestro propio destino y construir una vida auténtica y próspera, en un mundo donde la corrupción y la deshonestidad a menudo parecen prevalecer. La historia de Sofía es un faro de esperanza que nos muestra que la integridad y la valentía moral no solo son posibles, sino que son el único camino verdadero hacia la libertad y la felicidad durables.